One Piece empezando por rechazar a Shanks. 151 No era que Aokiji no creyera en Spandam. Simplemente no le importaba lo suficiente como para lidiar con eso. Pelear con Takumi significaría trabajo extra, y lo único que Aokiji realmente quería era volver a su siesta. Dejémoslo así, murmuró Aokiji, levantándose de la mesa. Se estiró perezosamente y comenzó a salir del local de barbacoa, pensando ya en el lugar soleado más cercano donde podría echarse una siesta. Spandam quería detenerlo, de verdad que sí, pero se trataba de un almirante de la marina. Claro, Spandam dirigía el CP-9, pero incluso él sabía cuando estaba fuera de su alcance. El hombre no era tan estúpido como para iniciar una pelea con alguien como Aokiji, sin importar lo enojado que estuviera. Así que, sin otra opción, Spandam se tragó su frustración y se hizo a un lado para dejar pasar al almirante. Una vez que Aokiji se fue, el temperamento de Spandam se encendió nuevamente. Se volvió hacia los soldados de la marina que estaban detrás de él y gruñó. Todos se van a arrepentir de esto. Ya verán. Luego, con una mirada venenosa hacia Takumi en él, escupió. No se pongan demasiado cómodos, ustedes dos. Tal vez no pueda hacer nada ahora, pero tarde o temprano, pagarán por traicionarme. No saben con quién se están metiendo, soy Spandam. En él sonrió. Capitán, ¿le importa si me encargo de esto? Esta vez, en él no iba a hacer ningún movimiento sin obtener primero el visto bueno de Takumi. Había aprendido la lección. Takumi lo pensó un momento y luego asintió. Simplemente no lo mates. Eso fue todo el estímulo que en él necesitaba. La bravuconería de Spandam se desvaneció en un instante. Espera, espera. Solo estaba bromeando. Jaja, solo era una broma, ¿sabes? Empezó a retroceder, acercándose poco a poco a la puerta. Pero no fue lo suficientemente rápido. El rayo de Enel lo golpeó antes de que supiera lo que estaba sucediendo. Spandam gritó mientras la electricidad recorría su cuerpo y se desplomó en el suelo, convertido en un montón de cenizas. Allí se quedó, retorciéndose y echando humo, aferrándose apenas a la vida. Fiel a las órdenes de Takumi, Enel le había dejado solo el aliento suficiente para mantenerlo con vida. Takumi se puso de pie, quitándose las manos de encima. Está bien, salgamos de aquí. Enel tomó la tumbona que habían traído y siguió a su capitán. Los soldados de la marina que estaban junto a la puerta se hicieron a un lado, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Una vez que Takumi y Enel se fueron, los soldados se agruparon, susurrando entre ellos. Se supone que Spandam es el jefe del CP-9, está en muy mal estado. ¿Nos meteremos en problemas por esto? Oye, no es culpa nuestra. Él fue quien se peleó con esos tipos. Sí, pero dijo que nos haría pagar por esto. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Vendrá a por nosotros. Yo digo que lo dejemos en el barco y nos larguemos de aquí. No le debemos nada. Una vez decididos, los soldados recogieron lo que quedaba de Spandam y se apresuraron a regresar a su barco. Mientras tanto, Takumi había enviado a Enel de regreso a la posada para dejar la tumbona, mientras él mismo saltaba a su Yagarabu y continuaba vagando por las calles del distrito central de Bater 7. Vagó sin rumbo por las calles, hasta que de algún modo encontró el camino de regreso al muelle 1. Takumi se quedó mirando el enorme número 1 estampado en la puerta. ¿En serio? Murmuró. ¿Este lugar otra vez? Como si fuera una señal, una voz familiar gritó. Takumi. Oye, ¿eres tú? Takumi se giró para ver a Iceberg, el alcalde de Bater 7, caminando hacia él con una mujer alta y delgada a su lado. Takumi suspiró para sus adentros. Por supuesto. Para alguien que se suponía que estaba demasiado ocupado para verlo en un día normal, Iceberg parecía seguir apareciendo donde quiera que Takumi fuera. Déjame presentarte, dijo Iceberg, señalando a la mujer que estaba a su lado. Ella es Califa. Es mi nueva secretaria, muy lista. Solo tiene 19 años, pero ya es una profesional en este tipo de trabajo. Llegará lejos. Califa se subió las gafas y su expresión era fría y serena. Es un honor trabajar para usted, señor Iceberg. Iceberg se inclinó hacia Takumi y susurró. Bastante impresionante, ¿eh? Takumi le dirigió una mirada inexpresiva. Sí, sí. Iceberg se rió entre dientes, claramente disfrutando. Mientras tanto, Califa llamó la atención de uno de los carpinteros de barcos que pasaba por allí, un hombre bajito con bigote. Sus ojos se abrieron de par en par al ver sus piernas. ¡Guau! Eso sí que es un espectáculo para la vista. Califa no dudó. Le dio una patada al hombre, que voló al suelo.
Lo siento, dijo rotundamente mientras se ajustaba las gafas de nuevo. Perdí el control. El carpintero se puso de pie de nuevo, sonriendo como un idiota. No hay problema. Cuando quieras darme una patada, hazlo. Iceberg se inclinó hacia Takumi nuevamente y sonrió aún más. Te dije que era genial, ¿eh? Por supuesto. Genial es una palabra para describirlo. En ese momento, un grupo de jóvenes carpinteros de barcos se reunió cerca de la valla de la puerta, mirando a Califa desde la distancia. Joder, ¿es esa la nueva secretaria? Está buenísima. Hombre, podría quedarme mirando esas piernas durante un año entero. Califa, dame una patada ahora. Califa miró hacia otro lado y un ligero rubor se apoderó de sus mejillas. Esto es acoso. Es la cosa más linda que he visto jamás. Iceberg se echó a reír. Parece que eres un éxito entre la tripulación, Califa. Esto se estaba volviendo extraño. Claro, Califa era atractiva, pero la forma en que actuaban estos chicos era ridícula. Takumi estaba a punto de irse cuando se oyó una voz aguda, interrumpiendo la charla. Ustedes. ¿Qué demonios están haciendo aquí parados? ¿Creen que este trabajo se hace solo? Tenemos pedidos que se acumulan, y todos ustedes están mirando a una mujer con los ojos llenos. Vuelvan a trabajar. La voz pertenecía a uno de los carpinteros de barco de mayor edad, un tipo brusco y práctico que había trabajado en el muelle 1 durante años. Gruñendo en voz baja, los jóvenes carpinteros de barcos regresaron a la fábrica, lanzando a Califa algunas miradas anhelantes mientras avanzaban. El carpintero de mayor edad se acercó a la valla y echó una rápida mirada a Califa antes de centrar su atención en Iceberg. Esta mañana hemos fichado a un par de nuevos reclutas prometedores. Uno de ellos tiene una paloma en el hombro y se llama Luxi. El otro es Kaku, el tipo de la nariz larga. Esos dos son especiales. Han aprendido cosas en pocas horas que normalmente se aprenden en un mes. Puede que no pase mucho tiempo antes de que se conviertan en la columna vertebral de la compañía. Iceberg asintió. Los vigilaré. El viejo carpintero asintió brevemente y comenzó a caminar, no sin antes mirar a Califa de reojo. Tú. Califa, ¿verdad? El carpintero ni siquiera pestañeó. Tomémonos una copa después del trabajo. Yo invito. Capítulo 152. Capítulo 152. Agua 7. Sin simpatía por los débiles, Califa se ajustó las gafas con aire frío y rechazó la oferta del viejo carpintero de barcos sin pestañear. Lo siento, acabo de empezar a trabajar para el señor Iceberg. Todavía tengo mucho que aprender. Me temo que no tengo tiempo que perder. Al viejo carpintero no le hizo ninguna gracia la excusa. Si no quieres ir, dímelo. No hace falta que inventes un montón de excusas. Sin dudarlo, Califa respondió. Está bien. No quiero ir. La mandíbula del anciano se abrió y su actitud dura se desmoronó en un instante. ¿De verdad que no te andas con rodeos, eh? Me dijiste que no pusiera excusas, así que solo estoy siendo honesta, dijo Califa, girando ligeramente la cabeza con una sonrisa tímida. Ahora, si fueras 30 años más joven, tal vez lo consideraría. Eso fue como un puñetazo en la cabeza del carpintero. Se agarró el pecho con gesto dramático. Entonces, después de todo, es una cuestión de edad, y Iceberg no pudo contener la risa. Se inclinó hacia Takumi y le susurró. ¿Qué te parece mi secretaria? Es muy entretenida, ¿no? Takumi le dirigió una mirada inexpresiva. Sí, ella es, algo. En ese momento, Takumi ya estaba harto de la atmósfera incómoda que reinaba en el astillero. Se puso de pie, dispuesto a marcharse. Debería irme, dijo, señalando a Iceberg. Pero Iceberg lo llamó rápidamente. Espera. Ahora tengo algo de tiempo. ¿Por qué no tomamos algo juntos? Takumi levantó una ceja. ¿Qué? Iceberg sonrió. Unas personas a las que no considero realmente amigos pasaron por aquí y me regalaron un par de botellas de licor de primera calidad. Si te interesa, me encantaría compartirlas. Takumi sintió un atisbo de sospecha. ¿Por qué? ¿Por qué no? Iceberg se encogió de hombros. ¿Necesito una razón para compartir una bebida con alguien? Takumi no se lo creyó. Iceberg era conocido por su generosidad, especialmente con la gente de Batter 7, pero era extraño que invitara a tomar algo a alguien a quien solo había visto un par de veces. Algo no cuadraba. Takumi recordó sus recientes encuentros y una figura particular en bicicleta apareció en su mente. Jardín botánico de Aokiji. ¿Podría ser él? No, eso no cuadraba. Aokiji era conocido por ser perezoso y evitar problemas innecesarios a toda costa.
No parecía que el almirante fuera a hacer algo para causar problemas. Takumi le lanzó una mirada a Iceberg, comenzando a preguntarse si todo esto era simplemente Iceberg actuando por capricho. Entonces, ¿vienes? Volvió a preguntar Iceberg, claramente no dispuesto a dejarlo pasar. En ese momento, Khalifa apareció junto a Iceberg y abrió su libreta. Señor Iceberg, tiene una reunión dentro de 1 hora y, después de eso, tiene previsto dar un discurso en la escuela primaria West Street. La expresión de Iceberg se agrió. No voy a ir. Entendido, respondió Khalifa con frialdad, tachando las entradas en su cuaderno sin pensarlo 2 veces. Iceberg se volvió hacia Takumi. Entonces, ¿haremos esto o qué? No aceptó solo por la oferta de bebidas alcohólicas de primera calidad, definitivamente no. Simplemente lo conmovió la persistencia de Iceberg. Sarcasmo intencionado. Con una sonrisa de satisfacción, Iceberg se volvió hacia Khalifa. Tú regresa. Takumi y yo tomaremos los canales. Sin decir otra palabra, Iceberg saltó a la parte trasera del barco Yagara-gul de Takumi y se acomodó en el asiento vacío detrás de él. Khalifa se quedó parada en el muelle, azotada por el viento y sin palabras. Takumi miró hacia adelante y sacudió la cabeza. Iceberg realmente había dejado atrás a su secretaria sin pensarlo 2 veces. Vamos, dijo Iceberg, sonando más como un niño emocionado que como el alcalde de Bater 7. No está lejos por agua. Llegaremos en un santiamén. A toda velocidad. Con un tirón resignado de las riendas, Takumi guió al toro Yagara hacia adelante. Mientras se alejaban, Khalifa se quedó de pie en la orilla, observándolos desaparecer en la distancia. Se ajustó las gafas y los cristales reflejaron la luz por un momento. Justo cuando estaba a punto de irse, un pequeño Denden Mushi escondido en su blusa comenzó a zumbar. Khalifa lo sacó y respondió fríamente. ¿Sí? Khalifa, ¿eres tú? Se oyó una voz en pánico en el auricular. Soy yo, respondió Khalifa, con tono monótono. Algo anda mal. El comandante Spandan fue atacado. Apenas se sostiene. La respuesta de Khalifa fue tan indiferente como siempre. Oh. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que la persona gritara. ¿Solo uno? Su comandante fue atacado y eso es todo lo que tiene que decir. La voz de Khalifa permaneció tranquila. Las órdenes de Spandan fueron claras. Debemos priorizar nuestra misión encubierta aquí en Bater 7, ganarnos la confianza de Iceberg y concentrarnos en obtener los planos de Plutón. No hay contacto a menos que sea absolutamente necesario. Sé que la misión es importante, pero su vida está en juego aquí. Según Spandam, la misión es más importante que cualquier vida, dijo Khalifa, citando las propias palabras de Spandam. Nuestras órdenes son asegurar los planos a toda costa. Además, él todavía está vivo, ¿no? Llámame cuando eso cambie. Estaba a punto de colgar cuando la voz del otro lado agregó rápidamente. Espera. Hay más. Jabra está muerto. La expresión de Khalifa parpadeó con sorpresa, pero solo por un momento. La fuerza de Jabra era bien conocida entre los miembros del CP9. No era el más fuerte, pero ciertamente no era alguien a quien se esperaría que lo mataran tan fácilmente. ¿Jabra está muerto? Repitió, su tono todavía tranquilo. Sí, continuó la voz. Y el que lo mató es la misma persona que atacó a Spandam. Acabo de descubrir el nombre del tipo. En él. Pero él no es el líder. El que manda es alguien llamado Takumi. Sé que la misión es de máxima prioridad, pero estos tipos son peligrosos. Si no nos ocupamos de ellos, seguirán atacando al CP9. Khalifa no respondió de inmediato. En cambio, preguntó. ¿Quién eres? Soy un novato del CP9. Me asignaron proteger al comandante Spandam, pero esto estaba muy por encima de mi nivel salarial. Oh, un novato, dijo Khalifa, sonriendo levemente. Está claro que no entiendes cómo funciona el CP9. ¿Qué se supone que significa eso? La voz de Khalifa se volvió fría. No le debo ninguna explicación a alguien tan inexperto como tú. Si tienes preguntas, espera a que Spandam despierte. Con esto, colgó el Denden Mushi. Mientras guardaba el auricular, vio que Rob Luzi pasaba por allí con una gran viga de madera en equilibrio sobre su hombro. Después de comprobar que no había nadie más cerca, se acercó a él con naturalidad junto a la valla. Jabra está muerto, dijo suavemente. Luzi no perdió el ritmo ni mostró ningún signo de emoción. Khalifa volvió a ajustarse las gafas y sonrió para sí misma. Hace tanto frío como siempre, ¿eh? Aún así, Luzi no dijo nada, pero la paloma en su hombro, Atori, arrulló. Los débiles son débiles.
No merecen vivir y no merecen compasión. Capítulo 153. Capítulo 153. Agua 7. Una bofetada tan rápida como un tornado. Takumi, que iba a bordo del Toro Yagara con Iceberg, no pudo evitar llamar la atención allá donde iban. Cada persona que veía a Iceberg, el querido alcalde de la ciudad, lo saludaba y lo llamaba, y Iceberg le devolvía el saludo con alegría. Takumi, por otro lado, permaneció en silencio todo el tiempo. Si no fuera por, bueno, Iceberg se lo había pedido 3 veces. Esa es la única razón por la que aceptó. De lo contrario, de ninguna manera habría dejado que este tipo se sentara en su Yagara. Pronto llegaron a la gran oficina y residencia de Iceberg. Siéntete como en casa, dijo Iceberg mientras entraba en su oficina. Señaló el sofá que había junto a la ventana. Haré que alguien traiga bebidas, bocadillos y algo de licor. Takumi asintió y se dirigió al sofá, sentándose sin dudarlo. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Iceberg abrió la puerta y vio a un joven de uniforme que llevaba una pequeña gorra roja en la cabeza. Parecía nervioso. Señor Iceberg, ha ocurrido algo terrible. Estoy bien, interrumpió Iceberg antes de que el hombre pudiera continuar. En realidad, llegas justo a tiempo. Uchi, ve a buscar las bebidas y los bocadillos que dejó la gente del gobierno, ¿quieres? El joven, aparentemente llamado Uchi, pareció confundido por un momento, moviéndose torpemente sobre sus pies. Señor Iceberg, ahora no es realmente el momento para tomar té. El comandante Spandam ha sido atacado. ¿Spandam? Iceberg hizo una pausa, un destello frío brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente. Agitó la mano con desdén. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pero ocurrió aquí, en Batter 7. ¿Qué? Iceberg frunció el ceño. ¿Cuándo llegó Spandam? ¿Cómo es posible que no me hayan informado? Llegó con la flota del gobierno, no con su propio barco, explicó rápidamente Uchi. ¿Ya atraparon al que lo hizo? Bueno, todavía no está muerto. El ataque fue obra de alguien ajeno, continuó Uchi, y los testigos vieron a un hombre alto y pálido que utilizó un rayo para golpear al comandante Spandam. ¿Un hombre alto y pálido? Iceberg pensó inmediatamente en el compañero de tripulación de Takumi. Iceberg se volvió para mirar a Takumi, que estaba descansando en el sofá, disfrutando de la luz del sol que entraba por la ventana, y lo pensó antes de preguntar. Takumi, ¿sabes algo sobre el ataque a Spandam? Takumi lo miró con expresión tranquila. No. Ah, cierto. Recordó de repente Uchi. También se mencionó que un chico más joven estaba con el hombre alto y que el almirante Aokiji estaba presente. Parece que se conocen. Aokiji se fue primero y luego el chico alto atacó. Takumi permaneció en silencio, aunque su expresión se volvió ligeramente más tensa. Iceberg se frotó la barbilla mientras pensaba. Está bien, pasaré a ver cómo está Spandam más tarde. Por ahora, ve a buscar esas bebidas y bocadillos que mencioné. Con un gesto ligeramente avergonzado, Uchi se apresuró a buscar los refrigerios. Iceberg cerró la puerta y se volvió hacia Takumi con una sonrisa de impotencia. Hay una fruta del diablo que se subastará aquí en Batter 7 en 3 días. La Marina difundió la noticia ayer por la mañana, así que tienen a un almirante vigilando todo. Sin embargo, no esperaba que apareciera Spandam. También debe estar detrás de la fruta. Takumi suspiró para sus adentros. ¿Otra subasta de frutas del diablo? Parecía que siempre estaba en medio de algo. Batter 7 está cerca de Enies Lobby y trabaja directamente con el gobierno, continuó Iceberg. Los piratas no suelen causar muchos problemas por aquí, especialmente con Aokiji en la ciudad. Takumi arqueó una ceja. ¿La Marina no planea pujar por la fruta? Iceberg negó con la cabeza. Ellos son los que filtraron la información sobre la subasta. Takumi entrecerró los ojos. ¿Y por qué me cuentas esto? Iceberg se encogió de hombros. No es exactamente un secreto. Todo el mundo en Batter 7 lo sabe. En ese momento, alguien llamó a la puerta otra vez. Vaya, Uchi sí que trabaja rápido, dijo Iceberg mientras lo abría. Pero en lugar de Uchi, había una figura imponente, incluso más alta que en él, que llevaba una visera verde sobre la frente. Iceberg parpadeó sorprendido. ¿Aokiji? ¿Qué te trae por aquí? Aokiji bostezó perezosamente. Me dejé llevar por esto. El cuartel general no dejaba de molestarme, así que aquí estoy, para hablar sobre el asunto de las frutas del diablo. Su mirada se desvió hacia Takumi. Oh, hola, Takumi. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y dónde está ese chico del rayo tuyo? No está por aquí. Takumi apretó la mandíbula. Muchas gracias, Aokiji.
Iceberg miró a Takumi con confusión grabada en su rostro. Takumi simplemente se dio la vuelta, desenroscó la tapa de su botella de sake y tomó un trago largo y silencioso. Aokiji se encogió de hombros. Mientras ustedes dos no causen problemas, estamos bien. Iceberg, maneja todo el asunto de la fruta del diablo como quieras. Si el cuartel general llama, diles que lo hablamos, inventa los detalles tú mismo. Estaré en la subasta en 3 días. No me molestes hasta entonces. Estaba a medio camino de la puerta cuando se volvió hacia Takumi. ¿Quieres venir? Takumi frunció el ceño. ¿Qué? Iceberg parecía igualmente confundido. ¿Venir a dónde? Para echarse una siesta, por supuesto, respondió Aokiji con indiferencia. A ese niño también le gusta echarse una siesta. Ya hemos echado unas cuantas siestas juntos antes. Disculpe. La mandíbula de Iceberg cayó. Takumi casi se atragantó con su bebida, tosiendo mientras miraba incrédulo a Aokiji. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Quién carajo se echa la siesta junto? Ese tipo de conversación seguramente daría lugar a algunos malentendidos. Aokiji parpadeó. ¿Cuál es el problema? Iceberg rió torpemente. ¿Puedo preguntar qué tipo de relación tienen ustedes dos? Aokiji pensó por un segundo antes de responder. No mucho. Simplemente tenemos intereses similares. Está bien, ya basta de esto. Me voy, dijo Aokiji, agitando la mano mientras finalmente se marchaba. Iceberg se volvió hacia Takumi con una sonrisa tímida. Takumi, aunque reacio, no podía dejarlo pendiente. Era demasiado embarazoso. Fue en Logetorun. Nos cruzamos un par de veces y dormíamos la siesta en la misma zona, sin hacer nada. Iceberg se rió. Me imaginé que era algo así. Takumi frunció el ceño. ¿Entonces no necesitaba explicarlo? Iceberg, que seguía riéndose, se sentó en el sofá frente a Takumi. Por cierto, tengo que agradecerte algo. No preguntes qué, es un secreto y no lo voy a decir. Capítulo 154. Capítulo 154. Agua 7 noticias impactantes, el sistema se actualizó. Takumi se sentó en silencio, mirando a Iceberg. Incluso si Iceberg no hubiera dicho nada, Takumi ya podía adivinar lo que estaba pasando. Después de todo, Iceberg era el aprendiz de Ton, y Spandan lo había incriminado y asesinado. No era algo que Iceberg pudiera olvidar fácilmente. Pero con el peso de sus responsabilidades y todo lo que llevaba sobre sus hombros, Iceberg no podía buscar venganza. Por eso estaba agradecido de que Takumi le hubiera dado a Spandan una paliza bien merecida. Takumi permaneció en silencio. No había mucho que decir. Poco después, llegó uno de los asistentes de Iceberg, trayendo consigo a 2 pasantes mujeres que ayudaron a llevar bandejas de bebidas y bocadillos, tal como Iceberg había ordenado. Iceberg se sirvió una copa de vino tinto y le acercó una botella de jugo a Takumi. Sírvete tú mismo. Takumi miró el jugo con una expresión vacía. Sin decirle una palabra, Takumi apartó el jugo y tomó las 3 botellas de licor que había traído Uchi. Bebió hasta la última gota de su calabaza de sake y luego vertió el contenido de las 3 botellas en ella, justo delante de Iceberg. Vaya, ¿te gusta la bebida, preguntó Iceberg, un poco sorprendido. Takumi simplemente le dirigió una mirada que gritaba. ¿Qué piensas? Iceberg se rió torpemente, sintiéndose un poco avergonzado. No me había dado cuenta, pero no te preocupes. Tengo un montón de licor añejo guardado. Si estás interesado, puedo enviarte un poco. Takumi no dudó. Estoy interesado. Iceberg parpadeó. Este chico no sabía el significado de la palabra educado, ¿verdad? Mientras la mirada de Takumi recorría la mesa, tomó unas cuantas botellas de jugo de manzana y las agregó a su reserva. Espera, ¿te gusta el jugo de manzana? Preguntó Iceberg con curiosidad. Takumi no se molestó en responder y en su lugar hizo su propia pregunta. ¿Ese licor que mencionaste, puedo tomarlo ahora? Iceberg hizo una pausa. ¿Ahora mismo? ¿Crees que puedes llevarlo todo? Viendo que no iba a ganar esta vez, Iceberg suspiró. Hay varias cajas. No podrás llevarlas todas tú solo. Te diré una cosa. Escribe dónde te alojas y haré que te las traigan más tarde. Takumi lo pensó y luego asintió. Bien. Iceberg le entregó un papel y un bolígrafo. Takumi anotó rápidamente el nombre del hotel y el número de la habitación. Iceberg guardó la nota, mientras Takumi agarró su reserva de jugo de manzana y se puso de pie. Gracias por las bebidas y el jugo. Me voy, dijo Takumi. ¿Ya te vas? Preguntó Iceberg, un poco decepcionado. Esperaba que pudiéramos hablar un poco más.
Takumi no respondió, simplemente levantó una mano en un gesto poco entusiasta mientras se dirigía a la puerta. Iceberg se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Tu barco no estará listo hasta dentro de 3 días. ¿Por qué no me acompañas a la subasta? Puedo hacerte entrar. No me interesa. Takumi le restó importancia sin darse la vuelta y salió de la oficina. Vaya, ese tipo es muy frío. Murmuró Iceberg mientras se estiraba en el sofá. Poco tiempo después, Khalifa regresó a la oficina. Iceberg le entregó el papel con la dirección de Takumi. Envíame la mitad de mi botín a esta dirección esta noche. Khalifa se ajustó las gafas mientras miraba la nota y luego la guardó en su cuaderno. Entendido, señor Iceberg. Cuando Takumi salió de la oficina de Iceberg, el timbre familiar del sistema de repente resonó en su mente. Ding. Actualización del sistema exitosa. Nueva característica. Misiones de progreso seleccionables. Cada vez que el anfitrión llega a una nueva ubicación, puede elegir ver el progreso detallado de una misión. Ubicación actual. Batter 7. Hay 6 tareas de progreso disponibles. El anfitrión ha completado 3. Llegar a la isla, enfrentarse a Barba Blanca en batalla y ganarse la amistad de Barba Blanca. Progreso total. 40%. Quedan 3 tareas, cada una con un valor del 20%. ¿El anfitrión desea seleccionar una tarea al azar para verla en detalle? Takumi se detuvo en seco, sorprendido. ¿Se puede actualizar el sistema? Y lo único que hizo fue agregar esta función para ver los detalles de las tareas. ¿No podría haber desbloqueado todas las tareas a la vez? Takumi suspiró. Está bien, enséñame uno. Ding. La tarea seleccionada. Conseguir la fruta del diablo de tipo paramecia, la fruta Nagi Nagi, en la próxima subasta en Batter 7. Al completarla, el anfitrión recibirá un 20% de progreso. La fruta Nagi Nagi permite al usuario crear barreras insonorizadas que impiden que todo el sonido externo llegue al interior y viceversa. También permite al usuario moverse en completo silencio e incluso borrar los sonidos de las acciones y los objetos que toca, haciendo que el usuario sea prácticamente indetectable. Los ojos de Takumi se abrieron. La fruta Nagi Nagi no Mi. ¿No es esa la fruta de corazón? Corazón era el hermano de Don Quixote do Flamingo, Don Quixote Rocinante. También era el mentor de Lau, el hombre por el que Lau siempre había sentido pena. Doflamingo mató a Corazón hace años y su fruta del diablo se perdió desde entonces. ¿Cómo terminó ahora en Batter 7? De repente, Takumi recordó que Aokiji había mencionado que estaba en Batter 7 para vigilar algo. Por lo tanto, la marina debe haber puesto la fruta Nagi Nagi en subasta como cebo para atraer a alguien. Takumi se frotó las sienes. Realmente no quería ir a la subasta. Mirando hacia el edificio de Iceberg, Takumi dejó escapar un largo suspiro. Una fruta del diablo, incluso una débil, costaría al menos 100 millones de bayas. Pero la fruta Nagi Nagi no era una fruta común. Era un contraataque perfecto para el Aki de observación y su valor sería altísimo. Sería mejor gastar ese tipo de dinero en abastecerse de suministros y buena bebida y después de pensarlo por un momento, Takumi tomó una decisión y continuó caminando. La tarea del sistema era conseguir la fruta Nagi Nagi, pero no decía que tenía que comprarla en la subasta. Entonces, él haría lo que hacía Aokiji. Merodear por la subasta, observar quién compraba la fruta y robársela después. Por supuesto, robar una fruta del diablo no era una tarea sencilla. Tendría que hacerse en silencio, sin llamar la atención. No podía arriesgarse a que la marina descubriera que estaba involucrado. Eso requirió una planificación seria, y un disfraz. Entonces, aquí está la verdadera pregunta, en la subasta, Aokiji sin duda vigilaría de cerca la fruta Nagi Nagi. Hay una buena posibilidad de que quien la compre ni siquiera salga de la sala de subastas antes de que Aokiji se la lleve. ¿Cómo se suponía exactamente que Takumi robaría la fruta silenciosa sin que lo atraparan justo debajo de las narices de Aokiji? Un simple disfraz no sería suficiente. Claro, Takumi podría simplemente agarrar la fruta y huir, pero eso definitivamente llamaría la atención de la marina. En el peor de los casos, Akainu usaría esto como excusa para ponerle precio a su cabeza. Tener una recompensa fue un gran dolor de cabeza. Este mundo estaba lleno de cazarrecompensas ansiosos por sacar tajada. Incluso si no fueran tan fuertes, aparecerían suficientes como para convertirse en una molestia seria, sin mencionar a la marina que acechaba constantemente. Solo pensar en eso era agotador. No, Takumi necesitaba robar la fruta sin que Aokiji se diera cuenta de que era él. Aokiji ya había conocido a Enel y conocía sus habilidades, por lo que Enel estaba fuera de cuestión.
En cuanto al propio Takumi, su altura y complexión no eran precisamente fáciles de disimular. De repente, un pensamiento cruzó por su mente y su expresión se oscureció. No, de ninguna manera. Él no se vestiría de mujer. Takumi se quitó de encima esa idea absurda y abrió la pantalla de estado y revisó la sección de habilidades. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia una habilidad en particular. Se había olvidado por completo de su técnica clon de sombra. Sistema, ¿hay un límite de tiempo para mis invocaciones de clones de sombra? El sistema respondió casi instantáneamente. Din. El anfitrión puede invocar un clon de sombra una vez al día. El clon tendrá la misma fuerza física y velocidad de reacción que el anfitrión y heredará aleatoriamente una de las habilidades del anfitrión. A medianoche, el clon regresará automáticamente al sistema. Entonces, una invocación por día y Takumi suspiró aliviado. Con suerte, el día de la subasta, el sistema le otorgaría a su clon una habilidad poderosa al azar. Raikiri, Haki del Conquistador, esgrima, cualquier habilidad fuerte. Como dice el dicho, adáptate y supera. Con una posible solución en mente, Takumi se sintió mucho más aliviado. Como todavía era temprano, Takumi subió a su toro Yagara y regresó a la posada para tomar una siesta. Una vez que te acostumbras a tomar la siesta, saltártela te hace sentir que todo el día es extraño. Quien lo entiende, lo entiende. Después de ser interrumpido anteriormente, Takumi pensó que era más seguro tomar una siesta en la posada para evitar más distracciones innecesarias. Esa noche, Califa entregó el vino que Iceberg había prometido, junto con algunos asistentes. Takumi lo aceptó todo sin la menor vacilación. Los siguientes 3 días pasaron volando mientras Takumi deambulaba por Bater 7, probando la comida y las bebidas a su antojo. Mientras tanto, Enel había desaparecido durante 3 días. Justo cuando Takumi estaba a punto de dirigirse a la subasta, Enel reapareció. Ja. Takumi, adivina qué he estado haciendo estos últimos 3 días. Apuesto a que no puedes adivinarlo. Enel sonrió de oreja a oreja, claramente emocionado consigo mismo. Takumi suspiró internamente. ¿Por qué debería importarme lo que has estado haciendo? Ja. Jamás lo adivinarías. Encontré algo asombroso. Exclamó Enel, sacando una caja cuadrada de madera envuelta en un mantel sencillo. Takumi miró la caja en las manos de Enel. La expresión de Takumi cambió cuando preguntó, ¿qué es eso? Enel mostró una sonrisa traviesa y susurró, es una fruta del diablo. Los ojos de Takumi se abrieron. Enel le entregó la caja a Takumi. Ya soy un consumidor de la fruta del diablo, así que no puedo comerla. Es tuya. Takumi miró la caja con incredulidad. ¿Podría ser la fruta silenciosa? Le quitó la caja a Enel, pero el sistema permaneció en silencio. Bueno, eso descartó la Nagi no Mi. La idea de ir a la subasta para robar la fruta silenciosa de todos modos hizo reír a Takumi. ¿Qué era esto? Compra uno y llévate otro gratis. Pasé los últimos días, digamos simplemente adquiriendo algunos fondos adicionales para nuestros viajes, dijo Enel con aire de suficiencia. Acabé con 2 tripulaciones piratas y saqueé sus barcos. Patético. Eran tan débiles que apenas tuve que freírlos antes de que se hundieran. El capitán de un barco cambió esta fruta del diablo por su vida. Creo que la llamó la fruta del tiempo. Takumi se quedó congelado. ¿La fruta del tiempo? Esta fruta del diablo permitía a su usuario viajar a través del tiempo, aunque solo al futuro, no al pasado. Pero incluso viajar al futuro era una habilidad increíblemente poderosa. Takumi no lo podía creer. Enel había logrado hacerse con algo tan valioso. La fruta del tiempo alcanzaría un precio astronómico en el mercado negro. Por ahora, Takumi decidió conservarlo, guardándolo junto con la fruta llama como fondos de respaldo. Al ver la expresión ansiosa de Enel, claramente buscando elogios, Takumi permaneció en silencio por un momento antes de decir finalmente, buen trabajo. Enel sonrió radiante. Ja. Esta es la primera vez que me has felicitado de verdad. Takumi simplemente parpadeó. ¿Lo fue? Enel continuó. Entonces, el barco está listo. ¿Nos dirigimos a nuestro próximo destino? Takumi negó con la cabeza. Tengo algo que hacer primero. Espérame en el muelle 1. Enel parpadeó, sorprendido. Qué misterioso, se quejó. ¿Qué podrías estar haciendo? Aún no es la hora de la siesta. No hay ninguna bestia marina gigante cerca con la que luchar. No estás cazando, ni yendo al bar, ni pescando, ¿puedo no ir? Takumi apretó el puño. ¿Este tipo estaba pidiendo que le dieran una paliza?
Sin decir palabra, Takumi golpeó a Enel. Enel, al percibir el ataque con su haki de observación, se apartó justo a tiempo. Con aire de suficiencia, dijo. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Ya no soy el mismo debilucho que solía ser, ah. Antes de que pudiera terminar su frase, el puño de Takumi se estrelló contra el costado de su cabeza, dejándole un gran chichón. Takumi había superado la predicción de Enel. Espérame en el barco, dijo Takumi, alejándose con la fruta del tiempo en la mano. Enel, sujetándose la cabeza, miró fijamente la espalda de Takumi. Uf. ¿Este tipo es siquiera humano? Mientras Takumi se abría paso por un callejón tranquilo, guardó la fruta del tiempo en el espacio de su sistema. Luego, invocó a su clon de sombra. Frente a él había una réplica exacta, que reflejaba su apariencia, vestimenta y comportamiento. Takumi miró a su clon y preguntó. ¿Sabes para qué te invoqué, verdad? El clon sonrió. Por supuesto. Takumi continuó. ¿Qué habilidad obtuviste esta vez? Takumi no estaba seguro de si debería reír o sentirse frustrado. Sin embargo, a su clon de sombra no pareció importarle. Se encogió de hombros con indiferencia. Claro, Kamehameha solo está en el nivel 2, por lo que no es tan poderoso. Pero bueno, no lo olvides, soy tu clon. Tengo tu cerebro. Si la fuerza bruta no es una opción, siempre podemos ser más astutos que ellos. Aokiji puede ser relajado, pero no llegó a ser almirante de la marina holgazaneando. El Kamehameha solo no sería suficiente, especialmente contra alguien como Aokiji. Pero en ese momento, Takumi no tenía muchas opciones. Relájate, yo me encargo de esto, dijo el clon, dándole una palmada en el hombro a Takumi con una sonrisa. Takumi parpadeó. ¿Qué? Este clon era definitivamente mucho más animado que él. Aunque técnicamente era parte de él, Takumi apartó la mano del clon de su hombro. Está bien, te toca. Solo no arruines esto. La sonrisa del clon se amplió. De repente, extendió la mano con la palma hacia arriba. Takumi inclinó la cabeza. ¿Qué? Dinero, dijo el clon sin rodeos. No puedo entrar con este aspecto. Necesito un disfraz, ¿no? Takumi suspiró. De acuerdo. Le arrojó 2 bolsas de bayas al clon, quien las atrapó con facilidad. Genial. No te preocupes, entraré en esa subasta y conseguiré la fruta silenciosa. Puedes contar conmigo. El clon hizo un gesto con la mano mientras salía disparado. Takumi se quedó allí parado, mirando al clon desaparecer. ¿Por qué tenía un mal presentimiento sobre esto? Oye. Gritó al clon. ¿De qué exactamente piensas disfrazarte? El clon de sombra simplemente sonrió, llevándose un dedo a los labios. Ya lo verás. Sacudió la cabeza y decidió dejarlo ir. Después de todo, seguía siendo su clon. Claro, actuaba de manera diferente, pero al menos no lo apuñalaría por la espalda. Probablemente. Con eso, Takumi se dirigió hacia la casa de subastas. Había oído suficientes conversaciones en las tabernas durante los últimos días para saber dónde se celebraba. La subasta de la fruta silenciosa fue fijada para la 1 p.m. Era poco después del mediodía, por lo que la gente apenas empezaba a entrar. Como no tenía boleto de entrada, Takumi se tomó su tiempo, esperando hasta que pudiera toparse convenientemente con Iceberg. «Takumi, ¿qué haces aquí?», preguntó Iceberg, sorprendido cuando sus caminos se cruzaron. Takumi mantuvo un tono neutral. «Solo estoy caminando por ahí». Iceberg parpadeó y luego se rió entre dientes. «Jaja, qué coincidencia. La subasta comenzará pronto. Ya que estás aquí, ¿quieres acompañarme adentro?». «Claro», respondió Takumi sin dudarlo. Iceberg parpadeó de nuevo. ¿Vale? Eso fue fácil. ¿No me habías rechazado antes? Takumi simplemente asintió y lo siguió. Califa se ajustó las gafas y lanzó una mirada sospechosa a Takumi. Takumi captó su mirada y miró hacia atrás, lo que hizo que ella desviara rápidamente la mirada. Luego se volvió hacia Iceberg y le dijo. Iceberg, justo después de la subasta, debes ocuparte del papeleo que has estado evitando durante 2 días. También tienes una cena esta noche. No, dijo Iceberg, mirando hacia otro lado. Esta tarde tomaré el té con Takumi. Fortalecer mi amistad con él es mucho más importante que una cena informal. ¿Desde cuándo había aceptado tomar el té de la tarde? Califa se subió las gafas de nuevo y tachó la cena de su cuaderno. Entendido. La cena se cancela. Sin embargo, todavía hay que completar el papeleo. Tendrás que encargarte de eso esta noche. Nos preocuparemos de lo de esta noche más tarde, dijo Iceberg, volviéndose hacia Takumi con una sonrisa.
Esta subasta podría no salir como estaba previsto. No estoy seguro de a quién persigue la marina, pero parece que su objetivo aún no ha aparecido. Takumi frunció el ceño. ¿No ha aparecido? ¿Y qué pasa con la fruta silenciosa? Al notar su confusión, Iceberg explicó. Si la subasta termina y su objetivo aún no ha aparecido, podrían cancelar la venta de Silent Fruit. ¿El objetivo? ¿Quién podría ser? El primer nombre que le vino a la mente a Takumi fue Trafalgar Law, el chico salvado por el usuario original de Silent Fruit, Corazón. Pero hasta donde Takumi sabía, Law nunca tuvo la fruta del silencio. Además, no recordaba que la marina lo hubiera atrapado cuando era más joven. Si Aokiji estaba allí para atrapar a Law, entonces Law estaría en serios problemas si aparecía. ¿A quién persigue Aokiji? Preguntó Takumi, queriendo confirmarlo. Los piratas del corazón. ¿Has oído hablar de ellos? Respondió Iceberg. Takumi asintió levemente. Así que realmente era ley. ¿Enviar a un almirante tras él? ¿Fue por la fruta Op-Op? Jaja, no me sorprende que hayas oído hablar de ellos, viajero, se rió Iceberg. Los piratas Earth son originarios del North Blue, pero recientemente se han abierto camino hacia Grand Line. Lo que me parece extraño es por qué la marina enviaría a un almirante a buscarlos. ¿Sabes por qué? Takumi se encogió de hombros. Ni idea. Iceberg se rió torpemente. Supongo que la marina está manteniendo todo en secreto. De todos modos, entremos. Liderando el camino, Iceberg, Takumi y Califa entraron a la sala de subastas al aire libre. Los asientos alrededor de la plataforma de subasta ya se estaban llenando rápidamente. No tardó mucho para que Takumi se diera cuenta de que había muchos agentes encubiertos de la marina entre la multitud. ¿En serio, tanto por la ley? Aokiji solo debería haber sido suficiente. Mira quién está aquí. Takumi. Gritó una voz perezosa desde uno de los rincones. Takumi ignoró a Aokiji y encontró un asiento libre, sentándose sin decir palabra. Iceberg simplemente se rió entre dientes y se sentó a su lado, con Califa sentada al lado de Iceberg. Aokiji se rascó la cabeza desde su rincón, confundido. ¿Qué le pasa? Ahora todo lo que Takumi tenía que hacer era esperar a que comenzara la subasta. Tenía el presentimiento de que Law no aparecería hoy. Aún así, si la subasta de la fruta silenciosa se cancelaba, necesitaría idear un plan de respaldo para tenerla en sus manos. En ese momento, alguien pasó junto a él en el pasillo. Era una chica con un vestido abullonado negro y rojo, un sombrero negro y una máscara de zorro. Tenía el pelo negro hasta los hombros. Takumi no la reconoció, pero por alguna razón, ella emitía una vibración extrañamente familiar e increíblemente molesta. Takumi estaba absolutamente seguro. La chica que acababa de pasar junto a él no era otra que su clon de sombra. Fijó su mirada en el clon, que ya se había sentado en la primera fila. Takumi sintió unas ganas insoportables de acercarse y darle un puñetazo en la cara. Después de pasar todo este tiempo en el mundo pirata, hubo muy pocas ocasiones en las que Takumi realmente quiso golpear a alguien, ¿eh? ¿No es un poco temprano para el carnaval de máscaras? ¿Por qué esa chica lleva una máscara? Iceberg también notó al clon. El carnaval de máscaras era un festival único en Batter 7, donde los lugareños se ponían máscaras y disfraces extraños para disfrazarse. Takumi salió de sus pensamientos, tratando de descubrir cómo manejar la situación. Califa se acomodó las gafas y habló con su habitual voz tranquila. Esa probablemente sea la novia de Takumi. La expresión de Iceberg se iluminó con sorpresa. Espera, ¿en serio? Takumi, eres tan joven, ¿y ya tienes novia? Impresionante. Takumi. No. No lo conozco. Su expresión se ensombreció. Claro, técnicamente no era él con ese atuendo, pero como el clon se parecía exactamente a él, se sentía igual de avergonzado. Si el plan era ir de incógnito, el clon debería haber optado por algo más discreto. Pero no, por supuesto, el clon tenía que vestirse como una especie de lolita gótica. Es como si quisiera llamar la atención. Takumi miró en dirección a Aokiji y, efectivamente, el almirante había notado al clon de sombra. La voz de Califa intervino de nuevo. Ah, ¿no es tu novia? Porque, de camino hacia aquí, recuerdo claramente haberte visto salir de una tienda de ropa con un vestido que se parece exactamente al que ella lleva puesto ahora. Quizás te entendí mal. Espera, ¿Takumi fue a una tienda de ropa? Preguntó Iceberg, mirando a Takumi como si acabara de descubrir algo innovador. Califa asintió pensativamente. Ah, debo haberme equivocado. Esa persona no tenía una espada, así que probablemente no eras tú.
Iceberg suspiró, luciendo un poco decepcionado. Takumi no estaba interesado en continuar con esa ridícula conversación. Sus ojos se dirigieron nuevamente al clon y se dio cuenta de que casi todos en la sala se habían fijado en la llamativa chica. La gente incluso empezó a acercarse y a charlar con él. ¿Qué demonios estaba intentando hacer ese clon? Bueno, no es extraño y... La voz perezosa de Aokiji llegó desde el pasillo, justo al lado del asiento de Takumi. El almirante miraba fijamente al clon, sonando tan despreocupado como siempre. ¿Por qué siento que tu presencia proviene de esa extraña chica? Takumi apretó los dientes. Ahora Aokiji estaba claramente hablándole. Aokiji miró a Takumi y señaló directamente al clon de sombra. Entonces, ¿conoces a esa persona? Takumi respondió rotundamente. No. Aokiji se rascó la nuca, se volvió hacia el clon y murmuró, qué raro. Debe ser mi imaginación. Pronto, la subasta comenzó y Aokiji regresó a su lugar en la esquina. Como era de esperar, el anfitrión pasó una cantidad ridícula de tiempo charlando sin sentido, animando a la multitud antes de que comenzara la subasta real. Los primeros artículos que se pusieron a la venta fueron joyas y antigüedades. A pesar de que había agentes encubiertos de la Marina repartidos por todas partes, también había muchos postores genuinos. Cada ronda de subasta se desarrolló sin problemas y los artículos se vendieron uno tras otro. Al ver que los artículos habituales estaban casi todos vendidos, Iceberg finalmente habló. Parece que la persona que la Marina está esperando no va a aparecer. No presentarse es el resultado normal, ¿no? Pensó Takumi. No recordaba que Lau hubiera quedado atrapado en Batter 7. En este punto, su única preocupación era si la fruta silenciosa realmente sería subastada o no. El anfitrión hizo una pausa de repente cuando alguien le susurró algo al oído. Se aclaró la garganta antes de dirigirse a la multitud. Lo siento muchísimo, pero debido a circunstancias imprevistas, el último artículo de la subasta de hoy ha sido retirado. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente. La subasta continuará según lo planeado. El público estalló en gemidos de decepción. El peor escenario posible se había hecho realidad. La fruta silenciosa sería devuelta a la custodia de la Marina, y si Takumi quería tenerla en sus manos, tendría que tratar directamente con Aokiji. En ese momento, Takumi notó que su clon de sombra lo miraba, estaba guiñándole un ojo. ¿Qué estaba haciendo ese idiota ahora? El clon sonrió burlonamente y le dio un codazo a un hombre de aspecto grasiento que estaba sentado a su lado. Con una voz deliberadamente aguda, preguntó. Hola, grandullón. ¿Sabes dónde está el baño? El hombre parpadeó y se señaló a sí mismo. ¿Estás hablando conmigo? El clon le dio una palmada juguetona. Por supuesto que sí, tonto. Entonces, ¿lo sabes o no? El hombre sonrió con picardía. Oh, ya sé dónde está, ¿qué tal si te llevo allí? El clon se rió. Claro. Y así, sin más, el hombre grasiento escoltó al clon hasta la puerta trasera. Takumi, usando el haki de observación, escuchó la conversación. Su rostro se ensombreció y una aura abrumadora de intenciones asesinas lo rodeó. De repente, Iceberg se estremeció. ¿Qué? ¿Por qué de repente hizo tanto frío? El hombre condujo al clon hasta la puerta del baño, sonriendo como un idiota. Espera aquí, preciosa. Cuando termines, te llevaré a un lugar divertido, ¿sí? El clon fingió sonrojarse. Eres demasiado atrevido. Oye, ¿qué es eso de ahí? Señaló dramáticamente detrás del hombre. El hombre grasiento se giró para mirar. El clon inmediatamente saltó y golpeó la cabeza del hombre contra el suelo, dejándolo inconsciente. Basura, murmuró el clon, sacándose el polvo de las manos. Agarró al hombre por el tobillo, lo arrastró hasta un armario de almacenamiento cercano y lo empujó dentro. Luego, arruinó su propio atuendo, haciéndolo lucir deliberadamente andrajoso, y corrió hacia la habitación donde se almacenaban los artículos de subasta, donde estaban estacionados dos oficiales encubiertos de la Marina. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Gritó el clon con voz lastimera, dando un traspié teatral al acercarse a los oficiales. Algún bicho raro me persigue. Uno de los agentes ayudó rápidamente a la niña a ponerse de pie. ¿Estás bien? ¿Quién te persigue? Todos están en la sala de subastas, así que ¿cómo es posible que alguien te esté persiguiendo? Es verdad. El clon señaló temblorosamente en la dirección de donde había venido. Estaba justo ahí. Por favor, tienes que protegerme. Los dos soldados de la Marina intercambiaron miradas. No es que no creyeran en el clon de la sombra, pero tenían una misión. Abandonar su puesto no era una opción.
Puedes quedarte aquí. Si alguien viene a por ti, nos encargaremos de ello. Estarás a salvo con nosotros, prometió con confianza el soldado de la marina más alto. El clon de sombra asintió agradecido. Muchas gracias, amables hermanos de la marina. No hace falta que nos agradezcas. Como oficiales de la marina, es nuestro deber proteger a quienes lo necesitan, sonrió el otro soldado. Espera un segundo. El soldado alto se dio cuenta de repente. ¿Cómo sabías que somos de la marina? El clon de sombra no se quedó perplejo y se rió entre dientes. Lo supuse. ¿Me crees? Muy bueno, y los dos soldados intercambiaron miradas inquietas. Espera. Se supone que nuestra misión es de alto secreto. Solo un puñado de personas lo saben. ¿Quién eres tú en realidad? El soldado alto empezó a sospechar y ahora estaba en alerta máxima. Su compañero, al darse cuenta de que la situación había tomado un giro serio, inmediatamente tomó el caracol transpondedor que usaron para contactar directamente a Aokiji. Pero antes de que pudiera usarlo, el clon de sombra se lanzó hacia adelante, arrebatando el caracol transpondedor de su mano y aplastándolo justo frente a ellos. El clon se apartó el flequillo de la peluca de los ojos con un tono petulante. Bueno, supongo que me han descubierto. No hay nada que hacer ahora. Los únicos que pueden guardar secretos para siempre, son los muertos. Tendré que dejarlos a ambos en su camino. ¡Corre! Atrapa a Aokiji. Gritó el soldado alto a su camarada. Pero el clon no iba a dejar escapar a nadie. Rápidamente reunió energía en sus manos, formando la icónica postura de Kamehameha en forma de flor en su cintura. El soldado alto levantó su arma, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el clon de sombra desató el ataque. Una explosión brillante de energía que se disparó hacia adelante como un meteoro y lo derribó con un grito. El soldado se desplomó, apenas aferrándose a la vida. El segundo soldado, aterrorizado, salió corriendo. El clon lo alcanzó en un instante y lo tiró al suelo. Debajo de la máscara, los labios del clon se curvaron en una sonrisa maliciosa. ¿A dónde crees que vas, hombrecito? No te saldrás con la tuya. Gritó desafiante el soldado caído. Aokiji está aquí. Si se entera, te destruirá. El clon se acarició la barbilla pensativamente. Oh, no, Aokiji. Eso es aterrador. ¿Cómo si, crees que me importa algún almirante? Ja. Estaba tratando de mantener la calma, ¿sabes? Un caballero tranquilo y sereno, o más bien, una dama tranquila y serena. Pero parece que ese plan se fue por la ventana. Es hora de callarte para siempre. El soldado intentó gritar pidiendo ayuda, pero antes de que pudiera pronunciar la segunda sílaba de Aokiji, el clon lo atacó a quemarropa con otro Kamehameha, silenciándolo para siempre. A diferencia del Takumi original, que solo luchaba cuando era necesario, el clon de la sombra no tenía reservas. No importaba si era bueno o malo o si era inocente. Si te interponías en su camino, estabas muerto. TSK, TSK, TSK murmuró el clon, mirando su falda ahora manchada de sangre. Definitivamente no es un movimiento para hacer de cerca. Mira este desastre. Sus ojos se posaron entonces en el soldado alto que apenas respiraba, inconsciente pero aún no del todo muerto. El clon recogió el arma caída, terminando con el sufrimiento del soldado con un solo disparo. El alboroto había sido fuerte. No pasaría mucho tiempo antes de que alguien viniera a investigar. Sin perder tiempo, el clon de la sombra se deslizó hasta el almacén donde se guardaban los objetos de la subasta. Localizó rápidamente la caja que contenía la fruta silenciosa y la agarró. Con el premio en la mano, el clon regresó al armario de suministros donde el hombre grasiento todavía estaba desmayado. Después de arrancarle la parte ensangrentada de la falda, el clon le dio una fuerte bofetada en la cara. El hombre grasiento se despertó sobresaltado, completamente confundido. ¿Qué pasó? El clon de sombra estalló inmediatamente en sollozos falsos, haciéndose pasar por la víctima. Monstruo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Nunca te perdonaré. Espera, ¿qué? ¿Qué hice? El hombre entró en pánico. No hice nada. Juro que no hice nada. No llores. HMPH. ¿Te estás haciendo el tonto? El clon agarró los restos destrozados de su falda y salió corriendo de la habitación de forma dramática. El hombre grasiento se quedó allí un momento, desconcertado, antes de perseguirlo. Espera. No corras. Si hice algo mal, lo arreglaré, lo juro. El clon lo ignoró, eligiendo el momento perfecto para encontrarse con Aokiji y su séquito mientras regresaban de la sala de subastas. «Hey, ¿qué pasó con tu ropa?»
Preguntó Aokiji, deteniéndose en seco. El clon inmediatamente abrió los ojos y lucía tan lastimoso como siempre, incluso detrás de la máscara. Justo en ese momento, el hombre grasiento llegó corriendo detrás de él. Oye, espera. Lo siento. Déjame explicarte. El clon se agachó detrás de Aokiji, fingiendo terror. Al ver la situación, Aokiji rápidamente reconstruyó lo que debió haber sucedido. Este cabrón. Gruñó uno de los soldados. Increíble. Agredir a una chica en un lugar como este es un monstruo. No podemos permitir que se salga con la suya, almirante Aokiji. No te preocupes, señorita. Nos aseguraremos de que nadie te vuelva a poner la mano encima. El clon asintió dócilmente. Aokiji, aunque no podía quitarse de encima la sensación de que algo no iba bien, estaba demasiado cansado para darse cuenta. Sí, deberías irte ahora, dijo. Gracias, respondió el clon suavemente, sonriendo detrás de la máscara mientras los soldados lo escoltaban bajo la apariencia de protección. Mientras tanto, el hombre grasiento quedó estupefacto, rodeado de enojados soldados de la marina. El clon de sombra salió del edificio sin problemas y caminó por la calle hacia la posada donde se hospedaba el verdadero Takumi. Mientras pasaba por un callejón, una voz fría lo saludó desde las sombras. El clon sonrió y corrió hacia donde Takumi lo esperaba. Te lo dije, ¿no? Esa fruta silenciosa era tan buena como la mía. Con una sonrisa burlona, el clon levantó el dobladillo de su falda abullonada, revelando la fruta del diablo atada firmemente a su muslo. Esa fue la razón por la que había elegido la falda abullonada. Como no tenía acceso al espacio de almacenamiento del sistema como Takumi, este era el lugar perfecto para guardar la fruta. Por alguna razón, al mirar la fruta, Takumi de repente no estaba seguro de si aún la quería, el clon desató la fruta y se la entregó. Takumi dudó un momento antes de tomarlo finalmente. Tan pronto como lo hizo, la voz del sistema resonó en su cabeza. Din. Fruta silenciosa adquirida. Progreso más 20%. Total actual. 60%. Recompensa. Fruta del diablo Zoan modelo jirafa. Takumi se quedó allí, sin palabras. Las frutas del diablo son increíblemente raras en este mundo. Y Takumi ahora tenía 4 de ellos. La fruta llama, la fruta espacio-tiempo, la fruta silenciosa y la fruta Zoan jirafa de cuello largo, cortesía del sistema. Es muy divertido, la verdad. Si siguiera recogiendo unas cuantas más, probablemente podría abrir un puesto de frutas. Con una expresión tranquila, Takumi almacenó la fruta silenciosa, que su clon de sombra había traído de vuelta, en el inventario de su sistema. Ahora era el momento de lidiar con ese molesto clon. El clon de la sombra se quitó la máscara y adoptó una expresión de satisfacción. No hay necesidad de elogios. Sé que hice un buen trabajo. Takumi, mirando fijamente su propio rostro con una peluca y un vestido, agitó su puño sin dudarlo. El clon esquivó rápidamente, evitando apenas el golpe. Tranquila. Estamos en el mismo equipo. Hablemos de esto. Gritó el clon, mientras salía corriendo. A pesar de saber exactamente por qué Takumi estaba enojado, su tono no dejaba lugar a dudas. La cara de Takumi quedó fijada en piedra mientras usaba Shunpo para cerrar fácilmente la distancia. Podría haber descartado el clon en ese mismo momento, borrándolo instantáneamente. Pero eso no sería satisfactorio, ni mucho menos. Hasta que no le hiciera entrar en razón a esa copia frustrante, Takumi no lo dejaría ir. Jefe, soy tu clon de sombra. No te golpearías a ti mismo, ¿verdad? El clon, incapaz de usar Shunpo, intentó hacerse el lindo, presionando sus dedos contra sus mejillas e inclinando su cabeza. Quiero decir, mírame, soy adorable. ¿Cómo pudiste golpearme? Eso solo empeoró las cosas. La paciencia de Takumi se agotó y le dio un puñetazo directo al rostro del clon. El clon se tambaleó hacia atrás unos pasos, logrando evitar la mayor parte del daño, pero no lo suficientemente rápido como para esquivarlo por completo. Y el clon se agarró la nariz, que ahora sangraba, y su expresión era de dolor. ¿De verdad te golpearías tan fuerte, jefe? Intenta hacer algo así otra vez, advirtió Takumi, lanzando otro puñetazo. El clon lo esquivó pero tropezó y dijo. Lo prometo, la próxima vez, no, espera, no la próxima vez, no habrá una próxima vez. Ese desliz linguae dejó en claro que este clon definitivamente volvería a intentar algo nuevo. Takumi no iba a permitir que eso sucediera. Otro puñetazo voló y, aunque el clon lo bloqueó, Takumi siguió con una patada que lo envió volando fuera del callejón y hacia la orilla del canal.
El clon se tambaleó antes de ponerse de pie y salir corriendo. No dijo ni una palabra, solo se retiró a toda velocidad. Para un clon sin Shunpo, incluso correr era como el gateo de una tortuga comparado con Takumi. En un abrir y cerrar de ojos, Takumi lo había cortado. Oh, oh. Estoy jodido, murmuró el clon, en tono autocrítico. Luego vino la paliza. Takumi no se contuvo, cada golpe impactó con fuerza en el clon, especialmente en su rostro. Al final, el rostro del clon, que alguna vez fue idéntico, estaba hinchado hasta quedar irreconocible. El clon intentó contraatacar varias veces, pero sus contraataques fueron inútiles. ¿Qué está pasando allí? Parece que dos personas están peleando. Dios mío, se están peleando duro. Ese tipo es implacable, sobre todo con una chica. Alguien debería detenerla antes de que resulte gravemente herida. La pelea había llamado la atención de los habitantes del pueblo cercano. Aunque ninguno de ellos se atrevió a intervenir, el feroz ataque de Takumi los asustó. Jefe, ¿escuchas lo que dicen? Dijo el clon débilmente. Cállate. Rugió Takumi. Lanzó a Naidumi como golpe final, enviando al clon ya maltrecho a volar en un elegante arco a lo lejos. Los habitantes del pueblo empezaron a susurrar, claramente en desaprobación. A Takumi no podría importarle menos. Era solo un clon. Incluso si muriera ahora, podría invocar a ese desvergonzado alborotador mañana nuevamente, como nuevo. Cuando Takumi se giró para irse, una voz familiar lo llamó desde atrás. Aokiji había presenciado toda la pelea entre Takumi y su clon. Mientras caminaba con un grupo de marines, Aokiji preguntó casualmente. ¿Esa chica a la que acabas de patear al otro lado de la ciudad, la conoces? No respondió Takumi con frialdad. Aokiji se rascó la cabeza y pareció desconcertado. Nunca te había visto ser tan duro con alguien antes. ¿Te robó algo? Takumi asintió levemente. Ella le había robado su dignidad, para empezar. Mientras los recuerdos del clon comprando vestidos y todas las payasadas en la subasta se repetían en la mente de Takumi, gracias a la experiencia compartida, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Se le puso la piel de gallina en todos los brazos. Debería haber golpeado aún más a ese clon antes de enviarlo. Aokiji notó la malicia en la expresión de Takumi y se dio cuenta de que debía haber una genuina animosidad entre él y esa chica. Cualquiera que haya sido su conexión, claramente no era amistosa. Los marines detrás de Aokiji comenzaron a susurrar entre ellos, preocupados. Vaya, nos engañaron. Antes parecía tan inofensiva, resulta que todo era una actuación. ¿Crees que ella robó la fruta? ¿Qué le diremos al cuartel general si la perdemos? Todos se volvieron hacia Aokiji en busca de orientación. El almirante suspiró, sin muchas ganas de afrontar la tarea que le aguardaba. Yo iré tras ella. Vosotros, volved. Con eso, Aokiji se transformó parcialmente en hielo y se deslizó por un camino congelado, siguiendo la dirección en la que Takumi había lanzado el clon. Takumi nos molestó en prestar más atención a los marines. Se dio la vuelta y siguió caminando. Aún le quedaba un 40% de progreso por completar. Según el sistema, tenía 2 tareas más por delante. Takumi estaba seguro de que al menos una de esas tareas tenía que ver con CP9 o Iceberg. Mientras reflexionaba sobre esto, la voz de Iceberg lo llamó desde el otro lado del canal. Oye, Takumi. ¿Aún no te has ido? Iceberg saludó desde el lado opuesto, siguiendo el ritmo de Takumi mientras caminaba. Takumi lo miró pero no dijo nada y continuó su camino. Sin inmutarse, Iceberg siguió hablando. Acabo de enterarme de que tu barco está completamente reparado. Incluso han renovado el exterior. Entonces, ¿te vas pronto? ¿Qué te parece si te invito a comer antes de que te vayas? Iceberg, tienes trabajo programado para esta noche y le recordó Califa, poniéndose al día. Iceberg le hizo un gesto con la mano para que no se molestara. Olvídate de eso. Takumi se irá pronto. ¿Quién sabe cuándo volverá a Bater 7? Cenar con él es mucho más importante. Califa suspiró y aceptó a regañadientes. Está bien. Cancelaré el trabajo de esta noche. ¿Hasta dónde llegaría este tipo solo para evitar el trabajo? Y capítulo 160. Capítulo 160. Agua 7. Un objetivo imposible. Al ver que Iceberg era un tipo decente e incluso le había enviado varias cajas de buen vino, Takumi decidió complacerlo y aceptó unirse a él para cenar. Pero primero quería pasar por el muelle 1 para ver cómo había quedado la remodelación del barco. Cuando llegó, Takumi vio el barco amarrado en el muelle.
La parte delantera del barco tenía un adorno con forma de cabeza de pollo gigante, dos alas unidas a los costados y las hélices, que originalmente estaban en los costados, ahora estaban colocadas detrás de las alas. El casco estaba más o menos intacto, pero el aspecto general no era muy bueno. Takumi se quedó allí, procesándolo todo en silencio. Jajaja. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿no? Sonrió orgulloso el viejo carpintero desde el muelle. En él salió furioso de la cabina del barco, visiblemente irritado. ¿Estás bromeando? Tienes que cambiarlo ahora mismo. O te juro que te mostraré lo que se siente el castigo divino. ¿Qué? ¿No te gusta? El anciano se rascó la cabeza y murmuró, pensé que a los jóvenes les encantaría algo así. En él se dio cuenta de Takumi, transformándose instantáneamente en un rayo y apareciendo frente a él. Señaló dramáticamente la nave excesivamente decorada. Mira esto. ¿Cómo puedes soportar esto? La mirada de Takumi se dirigió al carpintero de barcos y, en un tono tranquilo, preguntó. ¿Cuánto tiempo llevará a arreglarlo? El carpintero pensó un momento antes de responder. Si empezamos ahora mismo, podremos tenerlo listo para mañana. El barco no es demasiado grande, así que cambiar el exterior no llevará mucho tiempo. Hazlo, ordenó Takumi. Deshazte de todas esas tonterías llamativas. Hazlo simple y práctico. Bueno, está bien, suspiró el carpintero. Entonces vio a dos trabajadores transportando madera y los llamó. Harry. Kaku. Venid aquí. Los dos hombres dejaron caer la madera que transportaban y saltaron una valla baja. ¿Qué pasa? Preguntó Harry, el mayor de los dos, sonando curioso. El carpintero señaló la nave de Takumi. El exterior de esta nave necesita ser remodelado nuevamente. Hazlo simple y funcional. Quiero que tú y Kaku den prioridad a este proyecto por hoy. Harry asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Kaku miró a Takumi, le hizo un gesto amistoso y sonrió a modo de saludo. Takumi apenas lo reconoció, sin molestarse en devolver el gesto. En él miró a Harry y Kaku con escepticismo. ¿Solo esos dos? ¿Me estás diciendo que pueden hacerlo en un día? ¿Y ese tipo de nariz larga no es un novato aquí? No te preocupes, dijo el carpintero riendo. Harry lleva 10 años en este negocio. Kaku puede ser nuevo, pero aprende rápido. Ya domina los conceptos básicos. Créeme, estos dos pueden con ello. En él miró a Takumi, esperando que decidiera. Takumi se mostró indiferente y respondió con naturalidad. Está bien. Volveremos mañana por la mañana. Dicho esto, se giró y comenzó a alejarse. En él lo siguió, todavía insatisfecho. ¿Estás seguro de que no deberíamos contratar a un carpintero de barcos para la tripulación? Eso facilitaría las cosas. No estamos reclutando, dijo Takumi con firmeza. En él se quedó en silencio, frustrado pero dejando el tema. Más tarde esa noche, Takumi y Enel se quedaron a cenar en casa de Iceberg. De camino de regreso a la posada, un brillo repentino atrajo la atención de Enel. Parece que viene del muelle 1, tengo que comprobarlo. Enel frunció el ceño, se convirtió en un rayo y salió disparado hacia el fuego. Después de todo, su nave era irreemplazable. Cuando estaban en Esquipiea, la tripulación de Enel había tardado mucho en construirla. Takumi observó cómo Enel se alejaba a toda velocidad. Tras pensarlo un momento, decidió seguirlo. Cuando llegó al muelle 1, los trabajadores estaban trabajando arduamente para apagar el incendio. Maldita sea, estos piratas han estado causando problemas sin parar últimamente. Casi queman toda la fábrica. Menos mal que teníamos a Lucy y a Kaku aquí. De lo contrario, este lugar habría sido un desastre. ¿Quién hubiera pensado que eran tan buenos en una pelea? Sí, se lo debemos. Está bien, basta de hablar, apaguemos este incendio. Los carpinteros de barcos fueron a buscar agua a toda prisa. Afortunadamente, gracias al abundante suministro de agua de Bater 7, lograron controlar el incendio con bastante rapidez. Takumi se dirigió directamente hacia su barco. Había quedado atrapado en el fuego y una parte de él se había quemado. Kaku ya estaba trabajando en arreglar las áreas dañadas. Al percibir la presencia de Takumi, Kaku miró hacia atrás sonriendo. Jaja. No te preocupes. La parte que se quemó era en su mayor parte madera reemplazable. La quilla no fue tocada, por lo que la integridad estructural está bien. La arreglaré en poco tiempo. El único inconveniente es que estará lista mañana al mediodía en lugar de por la mañana. Takumi miró a Kaku y luego preguntó, ¿dónde está Enel? Ah, ese tipo alto. Fue tras los piratas que provocaron el incendio. Dijo que acabaría con ellos.
Kaku continuó trabajando en el barco, charlando tranquilamente. Por cierto, tu barco es bastante impresionante. Lo he visto más de cerca hoy y la ingeniería es de primera. Sin embargo, algunos de los engranajes estaban flojos. Lo ajusté todo para ti. Ahora debería aguantar mejor. Takumi observó a Kaku en silencio. Él ya sabía que Kaku aprendía rápido, pero no esperaba que conociera bien el funcionamiento interno de la nave, especialmente las partes mecánicas. Jaja. No te importa, ¿verdad? Kaku se rió. No respondió Takumi rotundamente. En ese momento, él regresó, luciendo molesto a pesar de haber lidiado fácilmente con los piratas. Esos idiotas. Fui demasiado indulgente con ellos. Se enfureció en él. Takumi le lanzó una mirada. Vámonos. Él miró el barco en el que Kaku seguía trabajando y no pudo resistirse a quejarse de nuevo. Míralo. Sigue siendo un desastre. ¿Y si vuelve a suceder algo así? No podemos arreglar un barco, y te digo que necesitamos un carpintero a bordo. Este tipo era como un disco rayado. Bien. Si tanto quieres un carpintero de barcos, veamos qué puedes hacer. Señalando a Kaku, que estaba ocupado con las reparaciones, Takumi dijo. Mañana al mediodía, si puedes convencerlo de que se una voluntariamente a nosotros como nuestro carpintero de barcos, será tuyo. ¿Qué? Él parecía sorprendido. ¿Lo dices en serio? ¿Nos dejarás tener un carpintero de barcos? Takumi asintió silenciosamente. Él miró a Kaku y su entusiasmo se fue apagando. ¿Pero no podríamos encontrar a alguien con más experiencia? Este tipo es solo un novato, solo él, dijo Takumi, interrumpiendo la conversación mientras se alejaba. Kaku era un agente encubierto del CP9. Convencerlo de que se fuera era casi imposible. De hecho, Takumi dudaba que él pudiera lograrlo. Pero como él insistió en tener un carpintero de barcos, Takumi pensó que le daría un objetivo imposible. Capítulo 161. Capítulo 161. Agua 7. Kaku del viento de la montaña se une a la tripulación. Él se quedó allí, mirando a Takumi alejarse, antes de volver su mirada hacia Kaku, que estaba ocupado reparando la nave solo. Después de un momento de silencio, él tomó una decisión y caminó hacia él. Cueste lo que cueste, estaba decidido a traer a ese tipo de nariz larga de bordo. Su posición en el barco dependía de ello. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Preguntó él en un tono casual mientras se acercaba a Kaku. Kaku lo miró y sonrió cálidamente. Jaja, soy Kaku. Él frunció el ceño un poco. ¿Por qué hablas como un anciano? ¿Cuántos años tienes? Sin detener su trabajo, Kaku respondió. En 2 meses cumpliré 18 años. Este niño tuvo la audacia de actuar con altivez y poder frente a él, el dios del trueno. Él se burló. Tienes mucho coraje. Yendo al grano, él dijo sin rodeos. A partir de ahora, tú eres el carpintero de este barco. No tienes elección. Kaku se detuvo un segundo, su mano se quedó congelada en medio del movimiento, antes de girarse para mirar a él. Sus ojos se detuvieron en las débiles chispas de electricidad que rodeaban el cuerpo de él en la penumbra. ¿Este tipo es un consumidor de fruta del diablo? Los pensamientos de Kaku fueron interrumpidos por la actitud implacable de él. Se rió entre dientes. Jaja, solo soy un aprendiz de carpintero de barcos. En realidad no estoy hecho para ser carpintero de barcos en tu tripulación. Él, sin impresionarse, hizo girar rápidamente su bastón dorado. Dije que no tienes elección. Kaku dejó sus herramientas, se puso de pie y se sacudió el polvo. Solo quiero seguir aprendiendo el oficio aquí en el Muelle 1. Nunca tuve la intención de convertirme en el carpintero de barcos de nadie. ¿Por qué no eliges a uno de los muchos artesanos experimentados que tenemos aquí en mi lugar? Oh, ¿entonces estás rechazando la oferta de un dios? Él entrecerró los ojos y lanzó un rayo de 100.000 voltios hacia Kaku. Si este tipo no quería venir voluntariamente, él lo sometería de golpes. Sencillo. Por supuesto, él no quería matar accidentalmente a Kaku. Takumi dejó en claro que Kaku tenía que convertirse en su carpintero de barcos. Y si Kaku moría, no habría carpintero de barcos en absoluto. Kaku suspiró internamente cuando el ataque de él voló hacia él. Rápido como un rayo, lo esquivó. La agilidad y el tiempo de reacción de Kaku eran de primera categoría. Aunque su poder de ataque no era rival para él, siempre que fuera lo suficientemente rápido para evitar sus ataques, tenía una oportunidad de sobrevivir. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. Siguió disparando rayos a Kaku, solo para verlo esquivarlos por los pelos.
Después de fallar otro ataque, la paciencia de Enel se agotó. Estás cometiendo un gran error. Soy el dios del trueno. Eso fue solo el calentamiento. Esta es tu última oportunidad. ¿Vienes o no? La expresión de Kaku se tornó seria. Lo siento, pero no tengo interés en unirme a su tripulación. El enfado de Enel se profundizó. ¡Qué tontería! Golpeó su bastón dorado contra el tambor que llevaba en el hombro derecho y, con un crujido ensordecedor, un pájaro relámpago con forma de fénix salió disparado hacia Kaku. El corazón de Kaku dio un vuelco cuando saltó para esquivar el ataque. Pero fue inútil. El pájaro parecía anticipar sus movimientos. En el momento en que aterrizó, el fénix relámpago se estrelló contra él. Con un grito de dolor, Kaku cayó al suelo, carbonizado por el ataque. Enel se paró frente a él y lo miró con una sonrisa burlancia. Impresionante. Sobreviviste a un ataque de 30 millones de voltios. No me extraña que Takumi se haya interesado por ti. A pesar de temblar de dolor, Kaku intentó levantarse del suelo. No me uniré a tu tripulación, Enel se burló y se acercó. No tienes elección. Ser el carpintero del barco de un dios es un honor. Ya te lo dije y no, murmuró Kaku antes de agarrar el tobillo de Enel y tirarlo con fuerza. Enel, sorprendido, se tambaleó, pero recuperó rápidamente el equilibrio. Antes de que pudiera reaccionar, Kaku se levantó de un salto y le asestó un puñetazo en el estómago. Enel se tambaleó hacia atrás y, en un instante, Kaku desató un Rankyaku, enviando una poderosa espada de vacío hacia Enel. Pero el ataque atravesó el cuerpo transformado por el rayo de Enel, dejándolo ileso. Como pensé, solo el haki de armamento puede funcionar en él, murmuró Kaku en voz baja, con el rostro sombrío. Sin dudarlo, se dio la vuelta y corrió hacia el borde del muelle 1. A pesar de estar herido, la velocidad y agilidad de Kaku seguían siendo increíbles. Maldita sea. ¿Qué pasa con este mar azul? ¿Por qué todo el mundo puede lanzarme golpes? Estás acabado, chico. Gruñó en él, convirtiéndose en un rayo y corriendo tras él. Kaku saltó por los tejados de los edificios de Batter 7, con la mente acelerada. ¿Quién demonios es este tipo? ¿Me han descubierto como espía del CP9? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la repentina vibración en su bolsillo. Su Dendenmushi estaba sonando. Kaku respondió al llamado mientras continuaba corriendo. ¿Kaku? ¿Dónde está Luxi? ¿Por qué no responde a mis llamadas? La voz de Spandan llegó a través del receptor. Kaku hizo una mueca. No sé qué está tramando Luxi, pero ahora mismo estoy en un aprieto. ¿Puede esperar? ¿Una situación? ¿Qué está pasando? Algún consumidor de una fruta del diablo tipo rayo está intentando obligarme a unirme a su tripulación como carpintero de barcos. ¿Un usuario de tipo relámpago? Spandan hizo una pausa y luego su voz se volvió aguda. Tiene 4 tambores en la espalda, es alto, pálido y se hace llamar en él. Kaku se sorprendió. Sí, es él. ¿Lo conoces? ¿Lo conozco? Por supuesto que lo conozco. La voz de Spandan tembló con furia apenas contenida. ¿Dijiste que quiere que te unas a su tripulación? ¿En serio? Kaku asintió. Sí, es cierto. Espera, ¿qué? Mi misión es permanecer encubierto aquí en Batter 7. Olvídate de Batter 7. Luxi puede encargarse de todo allí. Te voy a dar una nueva misión. Quiero que te infiltres en el barco de Enel y Takumi. Gánate su confianza lo antes posible. Kaku parpadeó, sintiéndose algo exasperado. No sabía qué había pasado entre Spandan y esos dos, pero seguro que sentía que Spandan lo estaba usando para una venganza personal. Oye, soy tu superior en el CP9. No estarás planeando desobedecer mis órdenes, ¿verdad? Kaku se paró en lo alto de un edificio alto y suspiró. Bien. Entendido. Justo cuando Enel lo alcanzó, envió otra sacudida masiva desde los tambores que llevaba a la espalda, invocando un dragón de rayos de 60 millones de voltios. El aire crepitó con electricidad mientras el dragón avanzaba. Kaku rápidamente levantó la mano en señal de rendición. Me uniré a tu tripulación. Detente ya. Mientras tanto, en la posada, Takumi acababa de instalarse para pasar la noche. En cuanto apoyó la cabeza en la almohada, la notificación del sistema sonó en su mente. Ding. Se ha reclutado un nuevo miembro de la tripulación. Progreso más 20%. Progreso actual. 80%. Recompensa. Todas las técnicas de los 6 poderes suben de nivel en 1. Niveles actuales. Pistola de dedos NVL. 2. Cuerpo de hierro NVL. 4. Afeitado NVL.
2. Moonwalk NVL. 2. Patada de tempestad NVL. 2. Arte de papel NVL. 2. Capítulo 162. Capítulo 162. Agua 7 en estado de shock mientras la notificación del sistema resonaba en la mente de Takumi, volvió a quedarse en silencio. Sus emociones estaban un poco mezcladas. Todos los miembros del CP9 habían pasado por un entrenamiento agotador e infernal que llevó sus cuerpos al límite absoluto. Casi todos dominaban los 6 poderes y, desde que tenían memoria, fueron adoctrinados para dar su vida por el gobierno. En resumen, los miembros del CP9 eran como un grupo de asesinos leales, meticulosamente entrenados y preparados por el gobierno. Lograr que un miembro del CP9 traicionara su misión no era algo fácil de lograr. Takumi había asumido que Kaku preferiría morir antes que aceptar las demandas de Enel de unirse a la tripulación. Él realmente estuvo de acuerdo. No había forma de que Enel fuera lo suficientemente carismático para convencer a Kaku por su cuenta. Entonces, solo había una explicación. Kaku aceptó unirse a la nave con una agenda oculta. Y Takumi ya podía adivinar qué era eso. De todos modos, lo que sea. Takumi no tenía ganas de estresarse por eso. Si Kaku hubiera aceptado unirse a la tripulación de Enel, no faltaría a su palabra. Si Kaku subiera a bordo, Takumi se aseguraría de darle un buen uso. Una cosa que Takumi admiraba de los agentes del CP9 era que eran minuciosos. Cuando trabajaban encubiertos, no descuidaban ninguna de sus tareas. Después de todo, en la historia original, Luffy y Kaku se habían convertido en carpinteros de barcos muy respetados en Batter 7, conocidos por sus impecables habilidades. Todo lo que hizo Takumi fue cambiar ligeramente el destino original de Kaku, donde estaba destinado a ser un carpintero de barcos de primer nivel en el Muelle 1. Mientras tanto, con Enel y tan pronto como Kaku aceptó unirse a la tripulación, Enel retiró el dragón de rayos que había convocado. HMPH. Será mejor que no me estés mintiendo. Si intentas engañarme, sentirás la ira del castigo de un dios. Advirtió Enel, claramente todavía de mal humor. Kaku le hizo un gesto con la mano para que se fuera. No te preocupes, he dado mi palabra. Ahora, ¿cuándo planean abandonar Batter 7? Para mañana, si es posible. Sin embargo, Enel no podía estar seguro. El humor de Takumi era lo que finalmente decidía el cronograma. Kaku no sabía mucho sobre los antecedentes de Enel o Takumi, así que preguntó. Entonces, ¿qué son ustedes? ¿Piratas, tal vez? Ja. Enel soltó una risa burlancia. ¿Piratas? No me insultes. Takumi está destinado a convertirse en el rey de los viajes. Kaku se quedó sin palabras. ¿Rey de los viajes? ¿Qué diablos se supone que significa eso? Está bien, Kaku se rió entre dientes y asintió cortésmente. Nos vemos mañana por la tarde. Me prepararé, terminaré de reparar la nave y luego estaré listo para partir. Nariz larga, ni se te ocurra intentar algo gracioso. Jajaja, no te preocupes. Lo he pensado. Viajar con gente poderosa como tú puede ser muy divertido, sonrió Kaku y se rió con ganas. Después, Enel regresó a la posada. Kaku, por otro lado, buscó a Luffy para hacerle saber que su misión había cambiado. A Luffy no parecía importarle. Incluso sin Kaku, Luffy tenía suficiente confianza en sí mismo para manejar la misión por sí solo. Takumi se despertó temprano. Después de devolver el Yagara Bull que había alquilado, se dirigió a la costa justo en las afueras de Batter 7 y comenzó a pescar de nuevo casualmente. Takumi. Lo logré. Enel apareció de repente a su lado, radiante de emoción. Takumi simplemente dijo un indiferente "oh". Al ver la falta de reacción de Takumi, Enel pareció visiblemente decepcionado. ¿No te sorprende? Takumi lo miró, un poco molesto. ¿De qué había que sorprenderse? Como sea. Enel se encogió de hombros y recuperó rápidamente el buen humor. Ja 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 ja. Ya no soy la persona de menor rango en la nave. ¿En serio? ¿Esa es tu mayor preocupación? Entonces, ¿cuándo nos vamos? ¿Despegaremos en cuanto el barco esté listo hoy? Preguntó Enel, ansioso por seguir adelante. Takumi negó con la cabeza. Todavía no. Enel levantó una ceja. ¿Por qué no? Por cierto, el tono de Enel cambió de repente, como si algo importante hubiera cruzado por su mente. ¿Qué les pasa a ustedes, los del Mar Azul? ¿No son solo ustedes o los marines? ¿Cómo se las arregló ese tipo de nariz larga para golpearme también? ¿Cómo están haciendo eso? Takumi respondió con calma. Se llama armamento Aki. ¿Aki de armamento? Enel parpadeó. ¿Qué demonios es eso?
Recuerdo que ese viejo, Garp, dijo algo sobre que mi mantra se llamaba Aki de observación, este tipo habla demasiado. Ve y pregúntale a Kaku, respondió Takumi secamente. Los labios de Enel se crisparon. ¿Ese tipo sabe de estas cosas? Takumi asintió brevemente. Enel se quedó mirando en silencio por un momento antes de suspirar. Sin decirle una palabra más, se dirigió rápidamente al muelle 1 para buscar a Kaku. Takumi sonrió levemente. Había otra ventaja en tener a Kaku a bordo. Ahora Enel podía molestarlo con todas sus preguntas. Enel apareció de repente en el barco casi reparado. Le habían quitado la ridícula cabeza y las alas de pollo y ahora el diseño del barco era mucho más práctico. Si no fuera por el hecho de que podía volar, habría parecido un simple barco de pesca. Kaku, al ver llegar a Enel, saltó a la terraza con una pila de libros en sus brazos y sonrió. ¿Qué? ¿Estás aquí solo? ¿Dónde está Takumi? No te preocupes por él, dijo Enel, mirando los libros que Kaku llevaba en brazos. ¿Ese es todo tu equipaje? Jaja, no, por supuesto que no. Son algunos libros que tomé prestados de los otros carpinteros de barcos del muelle 1. Si voy a ser su carpintero de barcos, necesito seguir mejorando mi técnica. Estos me ayudarán con el autoaprendizaje. Kaku sonrió con orgullo. Pero Enel no estaba muy interesado en eso. Rápidamente volvió al tema que lo había estado molestando. Ayer, pudiste golpearme. ¿Fue gracias a este Aki de armamento? ¿HM? ¿No sabes qué es el Aki de armamento? Kaku parecía sorprendido. Kaku dejó sus libros dentro de la cabina y se frotó la larga nariz pensativamente. ¿Conoces el Aki de observación o el Aki del conquistador? La confusión de Enel se acentuó. He oído hablar del Aki de observación. Garp mencionó que mi mantra es lo mismo. ¿Pero qué diablos es el Aki del conquistador? Kaku miró a Enel, asombrado. Espera, ¿conoces al vicealmirante Garp? Enel respondió casualmente. Lo conocí una vez. Takumi parece conocerlo bastante bien. Kaku se quedó en silencio por un momento, asimilando la información. Luego se rió. Jajaja. El vicealmirante Garp es alguien importante. No esperaba que conocieran a alguien como él. ¿Es gran cosa? Enel parecía desconcertado. Sí, Garp es una figura legendaria en la marina. Su fuerza es de primer nivel entre los marines y, por lo que he oído, incluso ha rechazado ascensos a almirante varias veces, explicó Kaku. ¿Qué? ¿Ese viejo podría ser un almirante? Enel se sorprendió. Kaku se rió entre dientes ante la reacción de Enel. Exactamente. Incluso si se enfrentara a los almirantes actuales, no estaría en desventaja. Incluso podría ser más fuerte. Espera un segundo. Enel entró en pánico de repente al darse cuenta de algo importante. ¿Qué pasa con los demás vicealmirantes? Hay cientos de ellos, ¿verdad? ¿Son todos tan fuertes como Garp? Kaku parpadeó y luego se echó a reír. Jajaja, no, no. No hay cientos de vicealmirantes. En total, solo hay unas pocas docenas. Y como dije, Garp es una excepción. Su fuerza está muy por encima de la del vicealmirante promedio. Capítulo 163. Capítulo 163. Agua 7. El progreso final. En él de repente se sintió como si lo hubieran engañado, ese viejo, realmente me engañó. Las emociones de Enel estaban por todos lados. No podía decidir si reír o llorar. Su rostro cambió a través de una miríada de expresiones mientras maldecía. ¿Un vicealmirante humilde? Y realmente lo creí, maldita sea. Cuanto más pensaba en ello, más enfadado se ponía. Pero en el fondo, Enel sabía que no tenía sentido enfadarse. ¿Qué podía hacer? No era lo bastante fuerte para enfrentarse a Garp. Lo único que podía hacer ahora era dejarse llevar por su frustración. Kaku, notando la expresión agraviada de Enel, no pudo evitar preguntar. ¿Estás bien? Saliendo de sus pensamientos, Enel lo fulminó con la mirada y preguntó. Entonces, Garp usó este Aki de armamento para golpearme, ¿verdad? Kaku se frotó la larga nariz y asintió. Lo más probable. ¿Puedo aprender este Aki de armamento? Por supuesto, explicó Kaku. El Aki de armamento se puede entrenar y desarrollar. Bien. Entonces me vas a enseñar. ¿Eh? Kaku se quedó paralizado por un segundo y luego se rió torpemente. ¿Por qué yo? Mi Aki de armamento no es nada especial, probablemente progresarías más aprendiendo de alguien más fuerte. Ese tipo se pasa todo el día durmiendo la siesta, bebiendo o pescando. Apenas dice una palabra. Pide ayuda. Probablemente me golpearía a mí, Enel se mantuvo firme. Enséñame lo básico.
El resto lo averiguaré yo solo. Kaku estaba empezando a arrepentirse de haber mencionado a Aki. ¿Qué pasa? En él notó la vacilación de Kaku y su tono se tornó descontento. ¿No quieres? Kaku soltó una risa nerviosa. Jaja, claro que no. Si quieres aprender y confiar en mí, te enseñaré todo lo que sé. HMPH. Ahora, ¿qué pasa con ese Aki del Conquistador y el Aki de observación que mencionaste antes? Armamento, observación y Aki del Conquistador son todos conocidos colectivamente como Aki. Con un suspiro, Kaku le explicó de mala gana los conceptos básicos del Aki en él. Mientras tanto, a lo largo de la costa de Bater 7, Takumi permaneció sentado en silencio, concentrado en su pesca. Justo cuando un pez estaba a punto de morder, una voz llamó desde el cielo. Takumi. ¿Estás pescando otra vez, Marco, con una sonrisa juguetona, aterrizó suavemente en la orilla, sus llamas azules se plegaron para formar alas. En el momento en que Marco habló, el pez se escapó del anzuelo y Takumi le lanzó una mirada inexpresiva. Marco saludó con la mano con indiferencia, sin dejar de sonreír. No arruiné tu captura, ¿verdad? Lo hiciste, respondió Takumi en un tono plano. PFFT. Se rió Marco. Jajaja, normalmente eres muy callado, pero cuando hablas, es un poco gracioso. Está bien, está bien. No estoy aquí para molestarte, dijo Marco en un tono más ligero. El Moby Dick está reparado y nos estamos preparando para partir. Antes de irnos, Pops quería que me despidiera y le transmitiera un mensaje. Está deseando ver cómo te va en el nuevo mundo. ¿Eso es todo? ¿Está ansioso por ver cómo me desempeñaré en el nuevo mundo? ¿Qué, exactamente? Bueno, ya dije lo que vine a decir. Nos vemos. Marco se despidió con la mano y se fue. Takumi consideró no responder pero terminó levantando ligeramente la mano en respuesta. No mucho después de que Marco se fuera, otra figura, que parecía un poco cansada, se acercó desde la dirección del Moby Dick. ¿Takumi? Iceburg, que llevaba una caja de herramientas, parecía sorprendido de ver a Takumi pescando. No sabía que te gustaba pescar. Sí, respondió Takumi con calma, con los ojos todavía en el agua. Iceburg sonrió y se acercó a él para sentarse en el suelo de piedra. Contempló el vasto océano y suspiró. Ya sean piratas, la marina o gente como ustedes, que simplemente viajan, a veces los envidio. Todos son libres de vagar por los mares. Si pudiera, lo dejaría todo atrás y buscaría la libertad en mar abierto. Takumi, todavía concentrado en su sedal, respondió con tono sereno. Si eso es lo que quieres, hazlo. No tiene sentido contenerse. Iceburg se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Me encantaría, pero no puedo. Bater 7 me necesita, y también Dokuno. No puedo abandonarlos. Aún eres joven. Hay muchas cosas que aún no entiendes. Un día, cuando tengas algo que proteger con tu vida, entenderás lo que digo. Jaja, estoy divagando. Tengo mucho trabajo que hacer. Sigue pescando. Nos vemos por ahí. Después de eso, Iceburg se puso de pie, se sacudió el polvo y le dedicó a Takumi una última sonrisa antes de regresar a la ciudad, luciendo tan enérgico como siempre. Antes de que pudiera pensar en las palabras de Iceburg, una notificación familiar resonó en su mente. Ding. Escuchando el corazón de Iceburg, progreso más 20%. Ding. Tarea de inicio de sesión de Bater 7 completada. Felicitaciones, anfitrión. Recompensa. Liberación de agua. Bala de dragón de agua, nivel maestro, y los 6 poderes más 1. Niveles actuales. Pistola de dedos N3, cuerpo de hierro N5, afeitado N3, Moonwalk N3, patada de tempestad N3, arte de papel N3. Takumi recogió su sedal en silencio. Pero las palabras de Iceburg permanecieron en sus pensamientos. ¿Algún día tendría algo que estuviera dispuesto a proteger con su vida? Cuando Takumi regresó, en él estaba molestando con entusiasmo a Kaku para que le enseñara el haki de armamento. En el momento en que en él vio a Takumi, se acercó rápidamente con emoción en todo su rostro. ¿En la isla del cielo, usaste el haki del conquistador para congelarme en el lugar? Takumi no le respondió directamente, sino que miró a Kaku, que se frotaba la nuca con torpeza. Con un suspiro, Takumi finalmente asintió. En él se echó a reír. Ja. Lo sabía. Solo alguien tan predestinado como tú podría ser mi capitán. Tomé la decisión correcta al seguirte. ¿Qué le dijo exactamente Kaku a este tipo? Lo que sea. Que hagan lo que quieran. Takumi nos molestó en ocuparse de ellos. Vámonos. Próximo destino. Está bien.
Enel sonrió, recordando nuevamente la nave. Takumi usó casualmente Moonwalk para subir a la cubierta. Kaku observó con un toque de sorpresa en sus ojos. Enel hizo girar su bastón dorado, que crepitaba con electricidad. Las hélices del barco comenzaron a girar. A medida que el barco se elevaba lentamente en el aire, los carpinteros del muelle 1 se quedaron sin palabras. De ninguna manera, ¿realmente está volando? ¡Guau! Pensé que estaban bromeando, pero el barco vuela de verdad. Es una locura. Junto a la barandilla, Kaku se agarró al borde, el viento azotaba su cabello mientras gritaba emocionado. Realmente vuela. Esto es increíble. Enel sonrió. Por supuesto. Este es el barco divino que traje de la isla del cielo. Ustedes, los mortales del mar azul, nunca podrían construir algo como esto. ¿Isla del cielo? Los ojos de Kaku se iluminaron. ¿Quieres decir que las islas del cielo son reales? Por supuesto, dijo Enel con aire de suficiencia. Islas en el cielo, increíble. Jajajaja, perdono tu ignorancia, respondió Enel, volviéndose para mirar a Takumi, que ya se había tumbado en una tumbona. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Takumi miró sus estadísticas y respondió. Archipiélago Sabaody. Capítulo 164. Capítulo 164. Zarpando. La impotencia de Kaku media hora después de salir de Water 7. Kaku estaba parado frente a un refrigerador lleno de frutas y bebidas, perdido en sus pensamientos. Enel se acercó casualmente, agarró una manzana del refrigerador, la limpió, le dio un mordisco y comenzó a caminar hacia la salida. Al ver que Enel estaba a punto de irse, Kaku gritó rápidamente. Espera, no me digas que ustedes siempre comen este tipo de cosas, ¿qué pasa? Preguntó Enel con indiferencia. ¿Hay algún problema con comer esto? No es que esté mal, es solo que a veces está bien, pero no todo el tiempo, dijo Kaku rascándose la larga nariz con impotencia. Puede que a ti te vaya bien, pero Takumi sigue creciendo, ¿verdad? Comer estos alimentos pobres en nutrientes todos los días no le ayudará a crecer alto. ¿Cómo que está bien para mí? ¿Buscas pelea? El cuerpo de Enel volvió a crujir amenazadoramente con relámpagos. Kaku, sin palabras, dijo. Cálmate, solo lo decía casualmente, sin ofender, ¿ustedes normalmente no cocinan para sí mismos? Kaku no pudo evitar preguntar. El aura eléctrica de Enel se desvaneció gradualmente. Soy el dios del trueno. ¿Estás sugiriendo que un dios debería cocinar? ¡Qué broma! De repente, Enel recordó algo y añadió. Takumi tampoco sabe cocinar. Ya que estás aquí, a partir de ahora tú serás el encargado de cocinar. Pero no sé cocinar, y Kaku comenzó a sudar frío al darse cuenta de que se había metido en un agujero y a Enel no le importó. Ya que estás aprendiendo a reparar barcos, aprender a cocinar no es gran cosa, ¿verdad? ¿Qué tarea secundaria más conveniente? Spandan realmente le dio una misión problemática y aprender a reparar el barco ya era un gran desafío. ¿Ahora también tenía que aprender a cocinar? Ah, por cierto, dijo Enel mientras salía de la cocina, si estás libre, limpia el lugar también. Takumi es un poco maniático del orden. No ensucies el barco. Además, Takumi tiene mal carácter por la mañana. No lo molestes antes de que esté completamente despierto, o si te golpean, será tu culpa. Entonces, ¿cuál era exactamente su papel en este barco? Reparar el barco, cocinar, limpiar, y lo estaban tratando como a un sirviente. Kaku apretó los puños con fuerza, luego, después de que Enel se fue, sacó el caracol transpondedor para contactar a Spandam. En la cubierta, la voz de Enel volvió a sonar de repente. No compramos mucho en Water 7. Hay una pequeña isla con más de 300 personas más adelante. ¿Deberíamos detenernos para reponer algunos suministros? Como sea, dijo Takumi con indiferencia. Kaku se quedó atónito por un momento, luego volvió a guardar el caracol transpondedor en su bolsillo, salió de la cabina y miró la pequeña isla a lo lejos. Preguntó. ¿Puedes sentir cuántas personas hay en esa isla? Enel sonrió. Soy el dios del trueno. Si quiero, puedo escuchar cualquier sonido. Jajajaja. Takumi tomó un sorbo de su calabaza de vino y soltó un golpe. Es el haki de observación tan raro. Los labios de Enel se torcieron levemente, molesto. No creas que puedes hacer lo que quieras solo porque me derrotaste. Takumi se burló y luego se recostó en su silla especial, diciendo casualmente. No voy a bajar a tierra. Si necesitan comprar algo, vayan ustedes dos. TCH. Enel le extendió la mano a Takumi. No tengo dinero. Takumi sacó una bolsa de bayas, la pesó y se la arrojó a Kaku. Al ver esto, Enel se quejó. Incluso extendí mi mano.
¿Estás haciendo esto para humillarme a propósito? Takumi lo ignoró y de repente recordó algo. Sacó varias botellas de jugo de manzana que había traído del iceberg y se las arrojó a Enel. Enel casi usó un rayo para golpear los objetos que Takumi arrojó. Cuando vio que era jugo de manzana, rápidamente atrapó todas las botellas y su tono mejoró ligeramente. Al menos tienes algo de conciencia. Takumi cerró los ojos y volvió a dormir. Enel sabiamente decidió no molestarlo más. Kaku miró la bolsa de dinero en su mano, sintiéndose divertido e impotente. ¿Por qué me das el dinero? Tómalo, dijo Enel, abriendo una botella de jugo de manzana y tomando un sorbo. Sus ojos se iluminaron. Esto sabe bien, mejor que lo que venden en las tiendas. Kaku miró la botella de jugo de manzana que sostenía Enel y se sorprendió momentáneamente. Este jugo fue proporcionado específicamente para los funcionarios del gobierno, elaborado con las mejores y más frescas manzanas utilizando métodos especiales. Ese jugo no estaba disponible en los mercados regulares. Kaku miró a Takumi, que estaba tomando el sólido durmiendo. Este tipo, que conoce a Garp y parece tener conexiones con funcionarios del gobierno, ¿quién es exactamente? ¿Takumi es muy fuerte? Kaku le preguntó a Enel en voz baja. Después de todo, nunca había visto pelear a Takumi. Enel se rió entre dientes. Ridículo. ¿Crees que alguien que puede hacer que yo, el dios del trueno, me convierta voluntariamente en miembro de la tripulación sería débil? No, no creo que sea débil. Es solo un poco increíble, dijo Kaku con una sonrisa, jaja, ya que eres tan fuerte, es difícil imaginar que alguien más joven que yo sea más fuerte que tú. Ja, ignorante, dijo Enel con una sonrisa burlancia. Aunque fue derrotado con un solo golpe, si fue Takumi quien lo derrotó, sería otra historia. En Esquipia, utilizó un solo movimiento para derrotarme. ¿Un movimiento? Kaku se sorprendió, ¿podría resistir tu ataque relámpago? Exactamente. O mejor dicho, era completamente inmune a mis ataques de rayos. En él aún no lo podía creer. Ante mis 200 millones de voltios, Takumi ni siquiera frunció el ceño y usó su rayo para atravesar mis truenos. Espera, estoy un poco confundido, preguntó Kaku, ¿de cuántos voltios era el pájaro relámpago con el que me atacaste ayer? 30 millones, dijo Enel con desdén. Un rayo de 30 millones de voltios casi lo arrolla. Esos 200 millones de voltios lo habrían convertido en cenizas. ¿Puede este Takumi realmente ser inmune a 200 millones de voltios de rayos? ¿O es Takumi un consumidor de fruta del diablo? Kaku no pudo evitar mirar a Takumi otra vez. Enel adivinó lo que Kaku estaba pensando y se burló. Él no es un consumidor de frutas del diablo. Si no es un consumidor de frutas del diablo, ¿cómo podría una persona normal ser inmune a los rayos? Preguntó Kaku, escéptico. Enel se encogió de hombros. ¿Lo creas o no? En ese momento, el barco ya había atracado en la costa de la isla desconocida que Enel tenía en la mira. Enel apareció instantáneamente en la orilla. Kaku lo siguió de un salto y aterrizó junto a Enel. ¿Qué necesitamos comprar? Enel se encogió de hombros. Como sea. Kaku suspiró con resignación. Bien, primero compremos algunos ingredientes, capítulo 165. Capítulo 165. Zarpando. La isla en crisis. Esta era una isla pequeña, no muy grande en tamaño. Tal como Enel había mencionado anteriormente en el barco, solo había unas 300 personas en esta isla. Aunque la población era pequeña, existían todos los edificios comerciales necesarios. Lo que especialmente llamó la atención de Enel y Kaku, quienes habían venido a comprar suministros, fue una gran fábrica ubicada en el centro de la isla. ¿Hueles eso? Kaku olfateó el aire y preguntó. Enel miró hacia la fábrica. Había una fragancia dulce y tenue en el aire, que parecía provenir de la fábrica. El olor a crema y mermelada. ¿Y es una fábrica de postres? Preguntó Enel con curiosidad. Probablemente, se rió Kaku. Jajaja, perfecto. Vamos a comprar algunos para llevar. Comer dulces pone a la gente de buen humor. Como sea, dijo Enel con indiferencia. Los dos pronto llegaron a la calle circular construida alrededor de la fábrica. Aunque todavía no era mediodía, la calle estaba inusualmente vacía, con solo unas pocas tiendas todavía abiertas, la mayoría de ellas regentadas por ancianos o niños. Esta isla parece extraña, dijo Kaku, mirando a su alrededor. Enel, sin embargo, se burló. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Jajaja, es cierto, se rió Kaku, rascándose la nariz. Apurémonos y compremos lo que necesitamos.
Entraron a una tienda que vendía frutas y verduras, pero tan pronto como entraron, el olor casi les hizo darse la vuelta y marcharse. Mirando los estantes llenos de productos podridos que claramente habían estado allí durante mucho tiempo, Kaku miró al anciano sentado adentro leyendo un periódico y dijo, sin palabras: «Jefe, ¿por qué no tira estas frutas y verduras podridas?» El anciano levantó la vista del periódico y miró a Kaku y en él, con el rostro inexpresivo. «Cómpralo si quieres. Si no, lárgate». En él frunció el ceño ligeramente y chispas de relámpagos destellaron a su alrededor. Kaku, sonriendo irónicamente, dijo: «Es una persona normal. Matarlo no nos hará ningún bien. Evitemos problemas y busquemos otra tienda». HMPH. Resopló en él. «¿Crees que puedes decirme qué hacer?» «No es eso lo que quise decir», dijo Kaku, impotente. «Creo que es innecesario. Eres el dios del trueno, ¿no? Matar a gente común y corriente sin poder reducir tu dignidad como dios. Busquemos otra tienda». En él se quedó en silencio por un momento. Curiosamente, ese razonamiento tenía sentido para él, por lo que los relámpagos a su alrededor se disiparon. HMPH. «Considérate afortunado», se burló en él del anciano antes de salir de la tienda sin decir otra palabra. Al ver que en él se había calmado, Kaku exhaló un suspiro de alivio. Justo cuando Kaku estaba a punto de seguir a en él, el anciano dejó el periódico y habló con tono tranquilo. «No es necesario que te vayas. Las otras tiendas están igual. Esta isla ya no tiene suficientes recursos para vender a los forasteros. Si no quieres verte envuelto en esto, si no quieres morir, aún tienes tiempo de abandonar la isla». Kaku se quedó paralizado a mitad de camino y se volvió hacia el anciano, con expresión sombría. «¿Qué quieres decir con eso?» El anciano se rió levemente y continuó. «Esta tarde, alguien vendrá a recoger 10 toneladas de postres. Se suponía que ya los tendríamos listos, pero hace 2 días, el almacén donde guardábamos los postres fue asaltado y más de la mitad de ellos desaparecieron. Para asegurarnos de que pudiéramos entregar las 10 toneladas de postres hoy, todos los jóvenes de la isla han estado trabajando sin parar durante los últimos 2 días en la fábrica». Bebió un sorbo de una taza de té frío que estaba en la mesita que tenía a su lado. «Pero no importa. 2 de las máquinas para hacer postres de la fábrica se estropearon. No importa cuánto trabajen, no llegarán a tiempo. Esta isla está condenada a ser destruida hoy». Kaku quedó atónito por un momento, y de inmediato un nombre apareció en su mente. «¿Vinieron a recoger postres? ¿Podría ser la gente de Big Mom?», preguntó Kaku sorprendido. El anciano dejó su taza de té y esbozó una leve sonrisa en el rostro, como si hubiera aceptado su destino desde hacía mucho tiempo. «Así es. Ya que sabes sobre Big Mom, deberías comprender su terror. El destino de esta isla está sellado. Será mejor que cojas a ese grandullón de antes y te vayas rápido». Después de salir de la tienda del anciano, en él caminó un poco por la callejuela. En apenas unos minutos, ya había recorrido toda la zona. «¡Qué isla más inútil! Absolutamente patética», se burló en él, mientras seguía adelante. A lo lejos, de repente aparecieron 2 figuras de aspecto extraño. Uno de ellos era un hombre mink que vestía un traje rosa, con una espada en la cintura, gafas de sol y una apariencia de león que lo hacía parecer bastante feroz. Se trataba de Pecoms, un miembro de la tribu mink. El otro era una figura alta, incluso más alta que en él, también llevaba gafas de sol, estaba vestido de rosa, con pantalones en forma de huevo y un bastón en la mano. Su apariencia se parecía a la de un caballero francés con bigote de manillar. Se trataba del barón Tamago de la tribu Longlet. Pecoms y el barón Tamago fueron combatientes de Big Mom. Big Mom, Charlotte Linlin, fue uno de los 4 emperadores del Nuevo Mundo, una figura poderosa que tenía una obsesión aterradora con los dulces. Era conocida por llegar tan lejos como para movilizar un ejército para conquistar un país solo por el postre. En él ni siquiera se molestó en mirarlos a ambos y continuó caminando hacia adelante. «Oye, apártate. No bloquees el paso», gritó Pecoms a en él con tono molesto. «¿Moverse por mí? HMPH, qué tontería. Soy un dios. Si no quieres morir, apártate de mi camino». Se burló en él, sin mostrar miedo. Pecoms se levantó las gafas de sol, dejando al descubierto sus ojos pequeños y brillantes, y su expresión se tornó feroz. «Bastardo, ¿me estás menospreciando?». La mayoría de la gente, al ver los ojos pequeños y brillantes de Pecoms, pensaban que se veía lindo o lo encontraban divertido. Pero en él, mirando fijamente a los ojos de Pecoms, tenía el rostro parcialmente cubierto por la sombra mientras gruñía. «¿Qué te pasa en los ojos?
¿Crees que puedes mirarme desde arriba? HMPH, interesante. Ahora muere. Enel se convirtió en un rayo. Antes de que Pecoms pudiera reaccionar, Enel apuntó con el dedo a la frente de Pecoms y, en un instante, surgió un destello cegador de electricidad. Pecoms ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su cuerpo comenzara a emitir humo negro, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo. Oye, Pecoms, ¿estás bien? La expresión del Barón Tamago cambió drásticamente. Enel se giró para mirar al Barón Tamago. HMPH, ¿qué? ¿Tú también quieres morir? ¿Quién eres? Preguntó el Barón Tamago, ahora tranquilo. Justo cuando Enel estaba a punto de presentarse arrogantemente, Kaku lo alcanzó. Espera un minuto. Kaku saltó hacia adelante y aterrizó con firmeza frente a Enel. Miró a los Pecoms electrocutados en el suelo y de repente sintió que las cosas estaban empeorando. Respirando profundamente, Kaku miró al Barón Tamago y preguntó, ¿estás con Big Mom? El Barón Tamago sonrió. Ya que sabes que somos el pueblo de mamá, debes ser muy valiente para atacarnos. Enel, tocándose la oreja perezosamente, preguntó, ¿Big Mom? ¿Quién es esa?